En esta ocasión nos atañe un aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, como es bien sabido, es una estrategia de aprendizaje que surge en torno al año 1960 en la facultad de la Universidad de Macmaster en Hamilton, puntualmente en Ontario, en Canadá. Es una propuesta académica que se refina en los años 80 en Europa y se empieza a difundir en el mundo en la década de los 90. Y el objetivo de esta técnica es la reflexión sobre un tema particular. Sirve como un puente para poder ingresar saberes en nuestra práctica, para poder integrar la evidencia en nuestro día a día. En este sentido, nuestro objetivo el día de hoy va a girar en torno a aspectos fisiopatológicos de los pacientes en choque mixto, principalmente en shock obstructivo, y algunas estrategias para su manejo. Tenemos un paciente que ingresa el 9 del 05 del año 2024 a el servicio de emergencias de un hospital de referencia de la región. El paciente ingresa remitido desde otro hospital también de referencia en el contexto de Caldas. Es un varón, tiene 72 años, está soltero y proviene de Manizales, Caldas. El motivo de consulta fue dificultad respiratoria, tos y cansancio de medio mes de evolución. Esto nos dice a nosotros algo muy importante, y es el hecho de que tiene disnea, y el motivo de consulta de nuestro paciente representa un signo de alarma. De hecho, la disnea, aunque si bien es el principal signo de múltiples entidades clínicas y es algo sumamente constante en los servicios de urgencia, se puede asociar con condiciones como el síndrome de estrés respiratorio agudo e incluso la embolia pulmonar, y básicamente indica una sensación desagradable que se relaciona con la respiración, por ejemplo, falta de aire, sensación de trabajo o de mayor esfuerzo, o directamente una presión en el pecho. De hecho, se informa en hasta el 7.4% de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias, y a pesar de su alta frecuencia, sabemos que es un predictor de mortalidad. El paciente con disnea per se, por el hecho de presentar esta manifestación, ya tiene un OR de mortalidad de 1.95 con significancia estadística, según lo que nos reporta la literatura. Este paciente tiene como antecedentes patológicos esofagitis erosiva grado D, hernia hiatal mediana, gastropatía crónica erosiva antral, infección por Helicobacter pylori y enfermedad diverticular pancolónica. Como antecedentes quirúrgicos, y esto es extremadamente importante, se le realizó una herniorrafia inguinal izquierda el 29 de abril del año 2024. Además, se le hizo un drenaje de un hematoma testicular el 3 del mes de mayo, drenando aproximadamente unos 600 cc, como veremos a posteriori. No tiene antecedentes tóxicos, se desconocen antecedentes alérgicos, no posee antecedentes farmacológicos, y a nivel de antecedentes inmunológicos contaba con 4 dosis para SARS-CoV-2. ¿Y cuál es el cuadro de este sujeto? Podríamos decir que fue un cuadro clínico de larga data, que consistía en una masa inguinal izquierda que durante los últimos meses se convierte en dolorosa. Consultó al hospital de referencia por un aumento de tamaño. Ellos documentaron una hernia inguinoescrotal izquierda y realizaron manejo quirúrgico. Eso se realizó el 29/04 del año 2024. Resulta que durante el posoperatorio empezó a presentar signos de insuficiencia circulatoria, somnolencia, taquicardia, un descenso de la hemoglobina de 3 gramos por decilitro, también una aparición de un hematoma indurado en la zona quirúrgica, y finalmente para el 3 de mayo se realizó un drenaje del hematoma y una hidrocelectomía. Se drenaron 600 cc de contenido hemático. Pusieron un sistema VAC, tomaron cultivos escrotales, transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. El 4
ante episodios febriles y de taquicardia, iniciaron manejo antibiótico con ampicilina surfactam. Se inició el 4 del mes de mayo y culminó el 9 del mes de mayo. La hemoglobina de ingreso de este paciente, como se discute más adelante, fue de 7.1 gramos decilitro. Por eso fue que se transfundió ante la sospecha de un choque hipovolémico de tipo hemorrágico. Ya para el día 7, el paciente desarrolla disnea en reposo, exacerbación de la taquicardia y diaforesis que venía presentando y deciden trasladar a la unidad de cuidados intermedios. Entonces tenemos una gran cantidad de posibilidades diagnósticas hasta el momento y nos vamos a centrar en las que son potencialmente fatales. Situaciones que generan una disminución en el aporte de oxígeno, que se determina por el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno, a través de esta ecuación. Tenemos básicamente 4 patrones de choque importantes que tenemos que descartar, teniendo en cuenta que muchos pacientes pueden presentar choques mixtos, como lo veremos a lo largo de esta charla. Son situaciones que generan un riesgo incrementado de mortalidad y que podríamos resumir en choque hipovolémico, teniendo como diferenciales la hemorragia y la anemia severa, requirió transfusión; el choque obstructivo, teniendo como un diferencial el tromboembolismo pulmonar, que es algo muy sensato; el choque cardiogénico, que podría ser secundario a un infarto agudo de miocardio tipo 2 o a una falla cardíaca; y el choque distributivo, que podría deberse a un choque séptico. Ahora, hasta el momento, la embolia pulmonar es una opción sensata. Sabemos que las afecciones tromboembólicas representan aproximadamente una muerte por cada 4 muertes en el mundo, y las enfermedades tromboembólicas venosas incluyen la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. En este orden de ideas de los fenómenos trombóticos, el TEP es la tercera causa, solamente precedida en términos de mortalidad por el accidente cerebrovascular y el puesto número 1, que es el infarto agudo de miocardio. Y resulta que el embolismo pulmonar agudo se refiere a la oclusión parcial o completa de las arterias pulmonares o de una de las ramas de las mismas. Esto puede ser por un coágulo, por un tumor, por grasa o por aire, y generalmente suele migrar de otra parte del cuerpo, por ejemplo las venas profundas a nivel de las piernas, en menor proporción a nivel de las venas pélvicas, también a nivel de las vasculatura renal, de las extremidades superiores o de la aurícula derecha. Se sabe que el 90% de las embolias provienen de la circulación venosa profunda, puntualmente del eje ilíaco femoral popliteo, y la enfermedad tromboembólica venosa constituye, como enunciamos, la tercera causa de mortalidad a nivel global. Solamente en Estados Unidos se diagnostican por año 2 millones de casos, de los cuales más o menos unos 500.000 casos de estas enfermedades tromboembólicas venosas a 600.000 representan una embolia pulmonar. Las otras son trombosis venosas profundas. Mundialmente ha aumentado la incidencia. Esto se debe a una mayor edad poblacional. Por otro lado, debemos mencionar que las mujeres tienen una mayor incidencia que los hombres hasta antes de los 55 años. Esto se debe al efecto de los estrógenos. Ya entre los 60 a los 80 años es más común en varones. También sabemos que existe una mayor incidencia en afroamericanos. En el año 2019 en Estados Unidos hubo más de 1 millón de casos de enfermedad tromboembólica venosa, y la embolia pulmonar fue responsable del 40% de las muertes por enfermedad tromboembólica venosa. De hecho, generó para dicha fecha aproximadamente unos 60.000 a 100.000 muertos, aunque algunos datos de otros datos a nivel mundial hablan de una cifra de aproximadamente unos 200.000 muertos. Lo que sí es claro es que se sabe que una de cada 10 muertes intrahospitalarias se debe a una tromboembolia pulmonar. También debemos mencionar que la mortalidad, si no se trata, es de aproximadamente el 30%, y cuando se trata es del 2.5%. Se sabe que la causa de muerte es el choque, que está asociado con fenómenos de autoagravamiento que condicionan el desarrollo de una insuficiencia cardíaca aguda del corazón derecho, que se termina por extender hacia el corazón izquierdo. También sabemos que aproximadamente 50% de las trombosis venosas profundas proximales se asocian con tromboembolia pulmonar. Y si nos vamos a Colombia, la mortalidad por embolia pulmonar es del 14.8%.
Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con un posible diagnóstico de una tromboembolia pulmonar es hacer una valoración clínica preprueba. Antes de realizar paraclínicos se deben evaluar síntomas, signos y factores predisponientes. Se sabe que se consigue un mejor rendimiento diagnóstico de las distintas pruebas para la embolia pulmonar cuando se hace una valoración clínica preprueba, y en este orden de ideas se pueden emplear escalas como la escala de Wells, de Ginebra, los criterios PERC, etcétera, etcétera. Independientemente de la escala usada, se espera que la proporción de pacientes con embolia pulmonar confirmada sea menor del 10% en la categoría de baja probabilidad, hasta el 30% en la de moderada y 65% en la categoría de alta probabilidad. Nuestro paciente en la escala de Ginebra tenía 8 puntos, una puntuación intermedia. En la escala de Wells de 6 puntos, también una puntuación intermedia, y por criterios PERC tenía solamente 1. Sabemos que la escala de Wells es la más estudiada, valora 7 criterios y divide a los pacientes en 3 categorías de riesgo. La primera categoría, que es de bajo riesgo, es de 0 a 1 punto. La moderada es de 2 a 6 puntos y la de alto riesgo es de más de 6 puntos. ¿Cuáles son los criterios de la escala de Wells? Básicamente tener antecedentes de tromboembolismo venoso, que esto da 3 puntos y nuestro paciente no lo tiene. Tener signos clínicos de trombosis venosa profundo, que también da 3 puntos y nuestro paciente no lo tiene. Una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que da 1.5 puntos y en efecto nuestro paciente lo tiene. Una inmovilización reciente o una cirugía mayor en las últimas 4 semanas, que también da 1.5 puntos y nuestro paciente lo tiene. El cáncer activo, la hemoptisis, que son 2 criterios que no aplican en este individuo. Y por último, que una probabilidad alternativa al diagnóstico de embolia pulmonar sea más probable. Si nosotros tenemos otra teoría diagnóstica que es más probable que la embolia pulmonar, pues vamos a tener que este criterio va a ser negativo. Pero cuando nosotros tenemos como criterio diagnóstico principal una tromboembolia pulmonar, pues vamos a obtener 3 puntos, que eso también lo tenía el paciente, era la principal conjetura diagnóstica. Está también la escala de Ginebra, que consta de 8 criterios, clasifica a los pacientes también en 3 categorías: bajo riesgo de 0 a 3, intermedio de 4 a 10 y alto de más de 10 puntos. Edad mayor de 65 años, en efecto, nuestro paciente lo tenía. Y esto nos da 1 punto. Antecedentes de tromboembolismo venoso, que da 3 puntos, no aplica. Una cirugía reciente o una fractura del último mes, 2 puntos y se aplica. Cáncer activo, también da 2 puntos, no aplica. Dolor unilateral en las piernas, que nos da 3 puntos, pues no aplica. Hemoptisis, que nos da 2 puntos, no aplica. Una frecuencia cardíaca entre 75 a 94 latidos, que esto va a dar 3 puntos, no aplica en este sujeto, pero sí aplica una frecuencia cardíaca mayor a 94 latidos por minuto, que esto nos da 5 puntos. Y finalmente, el dolor a la palpación en la vena profunda de la pierna, o que exista un edema unilateral, que nos da 4 puntos y que en efecto nuestro paciente no lo tenía. Finalmente están los criterios PERC, que se diseñaron para poder identificar a pacientes cuya probabilidad de TEP es tan baja que no deberían someterse a ningún estudio. Incluye 8 factores, y cuando hay una ausencia de estos factores, indica que la probabilidad de tener una enfermedad tromboembólica venosa es menor del 2%. Nuestro paciente tenía menos de 50 años, no, tenía más. Tenía una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, no, y precisamente esta es la razón que nos da 1 punto. Los otros criterios son una saturación de oxígeno mayor o igual a 95%, ausencia de hemoptisis, ausencia de uso reciente de estrógenos, ausencia de cirugía o trauma significativo en las últimas 4 semanas, ausencia de antecedentes de tromboembolismo venoso y ausencia de signos clínicos de trombosis venosa profunda. Cuando nosotros tenemos uno de estos criterios negativos, como el hecho de que nuestro paciente sí tenía una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, pues vamos a dar 1 punto, y este paciente tiene apenas 1.
Cuando nosotros hablamos de la tromboembolia pulmonar, sabemos desde el año 1856, gracias a Rudolf Virchow, que existen algunos factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad tromboembólica. Esto llevó inicialmente al desarrollo de la famosa tríada de Virchow, que incluye lesión endotelial, hipercoagulabilidad y estasis. Por otro lado, nosotros también debemos contemplar otros factores que puede llegar a tener nuestro paciente. Y en este orden de ideas nosotros podemos dividir a los factores en factores genéticos adquiridos, desencadenantes y adquiridos en UCI. Podemos hablar de que nuestro paciente tiene un factor de riesgo adquirido por edad avanzada. También tiene aterosclerosis. Tiene factores desencadenantes en el orden de ideas de que estuvo expuesto a cirugía e inmovilización. Y por otro lado tiene un catéter venoso central, que esto es un factor de riesgo adquirido en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, los factores predisponentes nosotros los podemos dividir dependiendo el grado de riesgo con el cual se asocian. En este orden de ideas, aquellos que se asocian con un OR mayor de 10 van a entrar en la categoría de riesgo fuerte. Aquellos que tienen un OR entre 2 a 9, como es el caso de la transfusión sanguínea, el catéter venoso central, las infecciones. Recuerden que este paciente estuvo recibiendo antibiótico, ampicilina sulbactam, durante un intervalo de tiempo que fue desde el 4 hasta el 9, hablaríamos de riesgo alto y riesgo bajo cuando tenemos un OR menor de 2, como reposo en cama de más de 3 días, envejecimiento o venas varicosas, que nosotros encontramos venas varicosas en nuestro paciente. Ya que nuestro paciente tiene un riesgo intermedio, debemos realizar más estudios complementarios. Y en este orden de ideas, el ultrasonido cardíaco y pulmonar son herramientas de gran utilidad para el abordaje inicial de la disnea. Sabemos que el ultrasonido pulmonar nos va a permitir identificar artefactos y esos artefactos nos van a permitir orientar el diagnóstico. Y el auge de esta tecnología ha ido increciendo gracias a los estudios de Daniel Lichtenstein. Se sabe que la ecografía pulmonar tiene mayor sensibilidad que la radiografía para poder identificar, por ejemplo, derrames pleurales. Además, la ecografía cardiopulmonar logra identificar la causa de la disnea en más de un 90% de los casos. El Dr. Lichtenstein en el año 2008 publica el protocolo Blue. El protocolo Blue tiene una sensibilidad y una especificidad que en la mayoría de las situaciones ronda el 90 al 100% y hace una evaluación bilateral en los famosos puntos Blue superior interno y externo e inferior interno y externo, y a partir de esto va a visualizar 3 puntos diferentes. Entonces tenemos un punto a nivel de la línea subclavicular media, otro adyacente al pezón y otro que va a ir en el punto en el cual la línea axilar posterior cruza la línea horizontal del pezón, que se conoce como punto Platz, y evalúa la presencia de desplazamiento pulmonar, de líneas A, que las líneas A son unos artefactos horizontales repetitivos paralelos a la línea pleural, y las líneas B, que son unos artefactos que parecen una cola de cometa, como podemos ver en pantalla, que surgen desde la línea pleural y que borra las líneas A. Cuando tenemos un paciente con una sospecha de tromboembolia pulmonar, lo primero es que debemos hablar de si tiene inestabilidad hemodinámica o no. Si tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, con sospecha de tromboembolia, se indica el ecocardiograma transtorácico. Y en el contexto de urgencias, hallazgos como una relación BDBI mayor de 0.9 pueden orientarnos para poder hablar de disfunción cardíaca derecha, porque esto indica dilatación del ventrículo derecho. Lamentablemente no tenemos este dato de ingreso del paciente, pero se pueden buscar signos de sobrecarga o signos de disfunción ventricular derecha. Además de la relación BDBI por encima de 0.9 de 1, tenemos el TAPSE por debajo de 16, el signo de 60-60, que básicamente hace referencia a la evaluación del tiempo de aceleración de eyección pulmonar que se mide en el tracto de salida del ventrículo derecho. Se sabe que cuando este es menor de 60 y que tiene un gradiente máximo de la válvula tricúspide sistólica también de menos de 60, pues podría orientarnos a este diagnóstico. El signo de McConnell, que lo podemos ver en pantalla, que básicamente habla de una contractilidad deprimida de la pared libre del ventrículo derecho en relación al ápice, y va a ser la contracción del ápice la que va a terminar por jalar la pared del ventrículo. Entonces, en pantalla
vemos una ecocardiografía, es una vista de 4 cámaras, podemos apreciar un agrandamiento del ventrículo derecho, un signo de McConnell, vemos una aquinesia sistólica de la pared libre del ventrículo derecho, pero existe un funcionamiento preservado a nivel del ápice, que precisamente es el signo de McConnell. ¿Y qué mostró la ecografía de ingreso en nuestro paciente cuando nos retomamos a las primeras historias clínicas? Mostró pocas líneas B, mostró una trombosis de las venas de la fosa poplitea a nivel de la extremidad inferior izquierda, un signo de código de barras, una ausencia de sliding pleural apical derecha, un derrame pleural anecoico no septado a nivel basal derecha y terminó siendo compatible con un perfil A con trombosis venosa profunda, sugestivo de TEB, versus un perfil A', por lo que nos estaba indicando la presencia de un neumotórax, que era ese signo del código de barras o de la estratosfera. A Lichtenstein, como ha manifestado en múltiples artículos, no le gusta mencionar el signo de código de barras, sino que él dice que es el signo de la estratosfera. Además, también se reporta en una evolución una evaluación cardíaca focalizada, donde se dicta que en una vista paraesternal con eje corto, hay un aplanamiento del tabique interventricular, además de que el ventrículo derecho se mostraba con una dilatación significativa, sin hacer necesariamente mediciones precisas como la relación BDBI, que no tenemos ese dato. Se sabe que la dilatación de las cavidades derechas es un fenómeno que se debe al incremento de la poscarga del ventrículo derecho, secundario al trombo, que lleva a una disfunción ventricular derecha aguda. Ahora, hay varios parámetros ecocardiográficos transtorácicos que nos sirven a nosotros para evaluar la sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Tenemos, por ejemplo, la velocidad pico en la diástole tardía durante la contracción atrial. Esto se hace a nivel del anillo tricúspide mediante una imagen de Doppler tisular. Está también el tiempo de aceleración de flujo de la salida del ventrículo derecho mediante Doppler. Las mediciones que también se pueden hacer son la velocidad pico en diástole temprana del anillo tricúspide. Esto se hace también mediante la utilización de Doppler tisular, las mediciones de la vena cava inferior, las mediciones de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, las mediciones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. También tenemos la documentación de trombos del lado derecho del corazón o la presencia de trombos, las dilataciones del ventrículo derecho, que el paciente tenga una velocidad pico en la sístole del anillo tricúspide anormal mediante la utilización de Doppler tisular, o que el paciente tenga también un gradiente sistólico pico de la válvula tricúspide que esté fuera de los márgenes de la normalidad. Y en pantalla vemos varios: agrandamiento del ventrículo derecho dilatado con un cociente basal ventrículo derecho, ventrículo izquierdo por encima de 1, el signo de McConnell, también que el septo interventricular esté aplanado o desplace precisamente a el ventrículo izquierdo y lo colapse, que esto se conoce como el signo de la D, que tengamos una vena cava inferior que esté distendida, también que encontremos que tiene una colapsabilidad inspiratoria disminuida, el signo del 60-60, los trombos cardíacos, un TAPSE menor de 16, o que el paciente tenga, como dijimos, una velocidad de pico sistólica a nivel del anillo tricúspide que esté disminuida, esté por debajo de 9.5 centímetros por segundo. El paciente se traslada a realizar un ecocardiograma el 8 del 05, donde encuentra una severa dilatación de las cavidades derecha, alteración segmentarias de la contractilidad, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 55 milímetros de mercurio, configurando una hipertensión pulmonar moderada, una rectificación septal y disincronías por un severo incremento en las presiones de las cavidades derechas, y el paciente pues posteriormente se traslada a angioTAC, que es el gold estándar, como veremos más adelante, donde encuentran signos de TEP masivo con compromiso de las cavidades derechas, un derrame pleural bilateral en abundante cantidad en el lado derecho y también en moderada cantidad a nivel izquierdo, una hernia hiatal por desplazamiento y una imagen nodular en la glándula tiroides, que era inespecífica pues por ese método. Finalmente se toman los últimos paraclínicos en el Hospital Santa Sofía y el paciente es remitido al Hospital CES Departamental de Caldas. Es remitido y allí se empiezan a realizar más estudios. Ya vamos a ver por qué lo remiten, y la razón básicamente es que el paciente tenía algunas contraindicaciones para la trombolisis farmacológica. Cuando el paciente ingresa, francamente se encuentra hipotenso,
taquicárdico, con una presión arterial media disminuida, una frecuencia cardíaca de 132 latidos por minuto, una saturación de 87%, alteración del estado mental, tenía una mucosa oral seca y cianótica, ingurgitación yugular derecha, dolor pleurítico, un soplo sistólico tricuspidio, un segundo ruido acentuado, campos pulmonares hipoventilados. A nivel abdominopélvico teníamos una herida quirúrgica en la región inguinal izquierda que no tenía signos cardinales de inflamación, tenía un hemoac conectado, un drenaje hemático de 30 cc, y a nivel de las extremidades veíamos unas venas varicosas tronculares en ambas extremidades. Cuando el paciente ingresa se coloca un Venturi al 50%. También la historia clínica documenta que durante la estancia en el otro hospital presentó unos aparentes episodios de síncope y también de febrícula. Recuerden que el síncope está presente en el 15% de los pacientes con TEP. En cuanto al soplo sistólico tricuspidio, este soplo es característico de la insuficiencia tricuspidia. Por otro lado, sabemos que el dolor pleurítico puede ser causado por irritación pleural, secundaria a un infarto pulmonar, y esto nos debe a nosotros alarmar. Entonces tenemos varios diagnósticos diferenciales para esta disnea, como por ejemplo el choque, las derivaciones derechas o izquierdas, los eventos agudos, el tromboembolismo pulmonar, estados de shock, también falla cardíaca, EPOC, asma, neumotórax, derrames pleurales, hemotórax, malignidad, anemias, enfermedades neuromusculares, neumotórax, pleuritis, embolia pulmonar, etcétera, etcétera. Y acá vemos cuáles son los signos que nos orientarían tanto a nivel cardiológico como respiratorio, en otros tipos, para poder sospechar alguno de estos tipos. Pero indudablemente nosotros tenemos que hacer estudios complementarios en el paciente con disnea. Estos estudios van desde la evaluación clínica hasta la medición de biomarcadores y la toma de imágenes, como ya realizamos. Se procede a tomar unos gases arteriales. El paciente tenía un trastorno ácido-base mixto, tenía una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, el lactato estaba normal, la pH2 esperada por fórmula de Winters era de 39 y la que medimos en el paciente pues fue de 32.6, o sea que era un trastorno que no se estaba compensando por fórmula de Winters. Tenemos un componente de acidosis metabólica y un componente de alcalosis respiratoria. Este paciente presentaba claramente una falla respiratoria tipo 1, o sea, secundaria a hipoxemia. Tenía un trastorno moderado de la oxigenación, como bien podemos ver acá. Cuando se coloca el Venturi, se optimiza la saturación y se reduce la frecuencia cardíaca. Se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vemos que es un electro con pocos artefactos. Los electrodos están localizados adecuadamente, pues en ABR, la P, el QRS y la onda T son predominantemente negativos. Tenía una velocidad del papel que estaba configurada correctamente, 25 mm por segundo. El QRS vemos que tiene un tamaño menor de 0.12, las ondas P tienen una morfología homogénea, tienen la misma duración y la misma forma. Sin embargo, podemos documentar que hay una inversión en la onda P y también hay un infradesnivel del segmento ST a nivel de V1, V2, V3 y V4. Vemos que la frecuencia cardíaca estaba en 93 latidos por minuto, que el ritmo era sinusal y que el eje era de 35 grados, o sea, era normal. También debemos destacar en este punto que no tiene un patrón de Magin-White, el conocido como S1, Q3 o T3, que básicamente es una onda S en D1, una onda Q en D3 y una onda T negativa en D3. Esto solamente se presenta en el 20% de los pacientes con tromboembolia pulmonar, y esto nos lleva a nosotros a hablar un poco sobre la utilidad del electrocardiograma en los pacientes con tromboembolia pulmonar, y lo que se ha documentado en la literatura es que el EKG es una herramienta poco útil en TEP. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en los pacientes con TEP en relación a un EKG? Podemos encontrar taquicardia sinusal, flúter auricular, fibrilación auricular, signos de sobrecarga ventricular derecha, como lo son las ondas T invertidas de V1 a V4, también los patrones QR a nivel de V1, y recordemos que este paciente pues tenía unas inversiones de las ondas P, tenía también unas ondas T negativas en las derivaciones desde V1 a V4, lo cual nos habla a nosotros de que existen
también algunos signos de sobrecarga ventricular derecho. El complejo de Magin-White, que fue el patrón que mencionamos previamente, las ondas P pulmonar, las desviaciones del eje a la derecha, el descenso del segmento ST que es secundario, una isquemia subendocárdica, los bloqueos incompletos o completos de rama derecha, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros debemos traer a colación es que sin lugar a dudas el patrón de tensión del ventrículo derecho es un patrón electrocardiográfico que tiene una sensibilidad del 11.1% y tiene una especificidad del 97.4%. De hecho, es el único hallazgo que acompañado de clínica puede diagnosticar una embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene un LR de 4.2, o sea, sirve para confirmar, y además de eso también podemos destacar que nos sirve para poder descartar un diagnóstico, pues el LR negativo es de 0.91. Acá vemos pues los respectivos cálculos. Recordemos que la fórmula del LR positivo es sensibilidad sobre 1 menos especificidad, y la del LR negativo pues es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Cuando nosotros tomamos un electrocardiograma en un paciente con un TEP, la posibilidad de que salga normal es del 20 al 25, que tenga una taquicardia sinusal del 28%, que tenga arritmias auriculares del 10%, que tenga un bloqueo de rama derecha del 9%, que tenga una desviación del eje derecho de 4.2%, que tenga un patrón de Magin-White. En este texto hablan de 3.7%, aunque en otros llegan hasta 20%, y el patrón de P pulmonar solamente en el 0.5%. Ahora, se toman algunos estudios extrainstitucionales con los cuales llega este paciente. Vemos que el GRAM y el cultivo de secreción escrotal era negativo, por eso fue que se suspendió el antibiótico. Tenía una hemoglobina de 7.1, un hematocrito de 22, neutrófilos de 88, aunque tenía una adecuada cantidad de leucocitos, un dímero de 5.900. Recordemos que la intervención que se le hizo a él fue en la región inguinal. La región inguinal entra dentro de la región pélvica, que a su vez está sumergida dentro de la región abdominopélvica, y esto es algo muy importante por unas cuestiones que vamos a discutir más adelante relacionadas con el dímero D en los posoperatorios. Tenía una troponina T ultrasensible de 0,471 nanogramos mililitro, lo que equivale a 471.7 picogramos mililitro, un péptido natriurético cerebral de 3.750. Los demás paraclínicos están en márgenes de normalidad. Cuando llega a la institución se repiten los exámenes, se encuentra que la troponina T ha disminuido, sigue todavía con una hemoglobina y un hematocrito bajos, y el NT-proBNP era de 4.055. Esto es algo muy importante porque vemos que los exámenes institucionales, a pesar de los días de diferencia, son muy similares a los de la institución remisora. Y hay un dato muy importante de los exámenes extrainstitucionales, y es la elevación del valor de la troponina, pues se sabe que una troponina elevada, incluso en pacientes normotensos con tromboembolia pulmonar, predice una mortalidad a corto plazo con un OR de 5.9. Esto lo sabemos por un trabajo de Catini que se publica el 24 de julio del año 2007. Se publica puntualmente en Circulation, que es el órgano de difusión de la AJA. Ahora, el dímero D no sirve para diagnosticar, pero sí para descartar. Tiene un LR negativo que es menor de 0.1. También debemos mencionar que el dímero D es un producto de degradación de la fibrina, se eleva con la formación de un coágulo, también se eleva por la activación de la fibrinolisis, pero la principal utilidad del dímero D radica en su valor predictivo negativo, tiene un valor predictivo negativo del 95%. Pero sabemos también que cuando tenemos un paciente con sospecha de TEP, tiene una probabilidad clínica baja o intermedia, deberíamos medir los niveles de dímero D, aunque en los pacientes hospitalizados el dímero D es elevado en hasta un 90%. Es así que nos pasaríamos a otros lados de los algoritmos. También se ha propuesto la utilización de alternativas de estratificación y de diagnóstico para el TEP, como la troponina I y el péptido natriurético, que se midió en este paciente. De hecho, en el año 2022 se publica un estudio transversal que se realiza en Irán con 267 pacientes. Estos eran pacientes que tenían sospecha de tromboembolia pulmonar, y a todos los pacientes se les realiza un angiotac, niveles de troponina I, también niveles de proBNP. Ellos que encuentran que una troponina mayor de 0.501 nanogramos mililitros tenía una sensibilidad del 65% y una especificidad de 42%.
pero pues no era capaz ni de confirmar ni de descartar el diagnóstico, tenía unos LR positivos y negativos muy malos. Por otro lado, un ProBNP mayor de 100 picogramos por mililitro tenía una sensibilidad de 85.4% y una especificidad de 80.2%. Un ProBNP mayor de 100 en el contexto clínico adecuado, basado en estos LR que podemos ver en pantalla, podría permitir confirmar el diagnóstico de TEP, siempre acompañándose de la clínica. Pero se desconoce la cinética del dímero D luego de una cirugía y esto dificulta su uso en pacientes con tromboembolia pulmonar que se encuentren en posoperatorios. En este estudio que vemos en pantalla del año 2009 se midieron prospectivamente en 154 pacientes que fueron sometidos a cirugías generales en puntos de tiempo pues predefinidos el comportamiento que podía tener el dímero D. La cinética se determinó en una cohorte de 108 pacientes y en la validación se empleó una segunda cohorte que fue 46 pacientes. Ellos dividieron las cirugías en 3 niveles, por eso les mencionaba previamente que al ser una intervención previa a nivel pélvico, esto hace parte de la región abdominopélvica. Las cirugías del grupo 1 eran aquellas que no ingresaban en la cavidad abdominal. Las del grupo 2 eran aquellas que ingresaban en la cavidad intraabdominal y las de grupo 3 eran las cirugías retroperitoneales u hepáticas. Ellos se dieron cuenta que los niveles de dímero D aumentaban en el posoperatorio de manera significativa. Esto es algo que es esperable y llegaban a un pico en el día 7. Resulta que con los pacientes del grupo 1 los niveles máximos de dímero D no solían exceder el rango normal, eran discretamente elevados, estaban en torno a 500, de 100 a 500 y el valor promedio era de 300 nanogramos mililitros. Pero cuando nosotros llegábamos al grupo 2 y al grupo 3 ahí sí teníamos problemas. Resulta que el grupo 2 el dímero D llegaba hasta 7800, entre 200 a 7800 con una media de 1500 y estos valores perduraban elevados y se empezaban a normalizar hasta el día 25, que en el día 25 aproximadamente pues ya eran normales. Y los pacientes sometidos a cirugías que entraban dentro del grupo 3, resulta que en ellos el nivel máximo luego de la cirugía fue 4000 nanogramos por mililitro y se normalizó en 38 días. Por lo tanto, este estudio concluye que en general la depuración del dímero D era del 6% por día y esto nos lleva entonces a considerar que nuestro paciente al estar dentro de un grupo 2 de intervenciones quirúrgicas pues iba a tener un dímero D significativamente elevado independientemente que tuviera una tromboembolia pulmonar. A partir de lo descrito hasta este momento, se tomaron algunos exámenes extrainstitucionales que debemos conocer. Entonces, debido al derrame pleural en Santa Sofía se hizo una toracentesis. Ya posteriormente se tomó una angioTAC y la angioTAC mostró que en efecto este paciente tenía signos de TEP masivo con compromiso de cavidades derechas, derrame pleural bilateral en abundante cantidad a nivel derecho, una moderada cantidad a nivel izquierdo, una hernia hiatal por desplazamiento y, como mencionamos en otro momento, una imagen nodular en la glándula tiroides que era inespecífica por dicho medio. A nivel del ecocardiograma pues vemos estos hallazgos que están en pantalla, tenía una hipertensión pulmonar pues moderada. El angioTAC se introdujo a principios de los años 1990 y permite una visualización directa de las arterias pulmonares luego que se inyecta un medio de contraste que por lo general es un medio de contraste yodado, se inyecta de manera endovenosa. Otro método importante es la ultrasonografía de compresión a nivel de las venas de las extremidades inferiores y es de gran utilidad. Se sabe que la presencia de trombosis venosa profunda proximal es algo que es altamente predictivo de una embolia pulmonar y esto es especialmente útil en los pacientes que tienen contraindicaciones para un angioTAC, por ejemplo, debido a una falla renal, pacientes también gestantes o con alergia a los medios de contraste, pero la ultrasonografía por compresión no descarta el TEP. Ahora, el angioTAC tiene una sensibilidad de 96%, una especificidad de 98%, con un LR de 48, o sea, confirma, y con un LR de 0.04, o sea, descarta. La ultrasonografía tiene un LR que no sirve para descartar, pero sí tiene un LR positivo que sirve para confirmar, y en relación a la ecocardiografía, pues esta tiene un LR positivo confirmatorio, pero no descarta la tromboembolia pulmonar. El algoritmo GEARS
se utilizó para poder atender a este paciente. El algoritmo GEARS fue propuesto por Van der Hulk para poder orientar las decisiones sobre algunos paraclínicos, y este algoritmo demostró, luego de que se realizó el estudio madre en 12 hospitales de Países Bajos, que se hizo con 3.616 pacientes, que fueron pacientes que fueron seleccionados por muestreo consecutivo y que tenían una sospecha de tromboembolia pulmonar que se asociaba con una reducción del 14% en la cantidad de angiotomografías que se solicitaban para TEP, además de que redujo en un 87% el umbral de dímero D ajustado por edad. Nuestro paciente tenía un GEARS 1. ¿Esto qué quiere decir? Tenía un dímero D mayor de 500 y por ende se debía tomar un angiotac. Recuerden que el dímero D tiene un valor predictivo negativo alto, cercano al 100%, por lo que si la probabilidad clínica es baja y el dímero D es normal, es muy poco probable que un paciente tenga una tromboembolia pulmonar, y incluso si un paciente tiene una clínica sugestiva de tromboembolia pulmonar con un dímero D bajo, es extremadamente improbable que se trate de esto. Sin embargo, el valor predictivo positivo del dímero D es realmente bajo. Por ende, no está tan recomendado que se utilice un punto de corte de 500 de dímero D para todo el mundo. Tras los años 50 se había recomendado históricamente que se ajustara, y el dímero D ajustado era igual a la edad multiplicado por 10. Recordemos también que el dímero D puede elevarse en infecciones, cáncer, inflamación, embarazo, etcétera, etcétera. Y en este orden de ideas también hay un GEARS para gestantes que incluye el ultrasonido de compresión en caso de que nosotros lleguemos a hacer esa ultrasonografía por compresión y no podamos pues comprimir el vaso porque hay un coágulo, pues se considera que es positivo, y en ese caso sí ya podríamos proceder a realizar un manejo. Y en el GEARS para gestantes pues no se hace angiotomografía. En pantalla vemos la radiografía del tórax del paciente, es una proyección AP, vemos que las estructuras óseas son visualizadas de un aspecto normal, hay una silueta cardiomediastínica que es normal, hay unas opacidades intersticiales parailiares bilaterales, un velamiento de la base del hemitórax derecho por un derrame pleural, hay vascularización pulmonar normal, vemos un tren de toracentesis basal derecho que está en adecuada posición, también hay un enfisema subcutáneo de los tejidos blandos de la pared lateral derecha del tórax. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de la utilización de la radiografía en el contexto del TEP, pues por lo general esta es normal. Pueden haber algunos signos inespecíficos, por ejemplo atelectasias laminares, elevación del hemodiafragma, derrame pleural que lo tenía este sujeto, y hay algunos signos radiográficos que son propios del TEP, como la opacidad de la base pleural, que se conoce como la joroba de Hampton, no la tiene el paciente, la amputación de la arteria pulmonar, que es el signo de Paya, que tampoco lo tiene el paciente, o un triángulo de oligodemia focal con base pleural y vértice hacia el hilio pulmonar, que es el famoso signo de Westermarck, que tampoco lo tenía el paciente. Estos son datos radiológicos que se pueden encontrar, pero en general lo presentan una minoría de los enfermos. Ahora, el TAC de tórax demostró que el paciente tenía un hemotórax con un catéter de drenaje pleural, posiblemente asociado al TEP. Teníamos también una cámara de neumotórax derecha de aproximadamente el 15%, había un derrame pleural basal posterior izquierdo, una telectasia pasiva del parénquima pulmonar, signos de hipertensión pulmonar precapilar leve, placas ateromatosas en el callado aórtico, había un anillo aórtico hiperdenso, que esto es un signo indirecto de anemia, y también teníamos una cardiomegalia moderada, que era a expensas de las cavidades cardíacas derechas. Entonces, ya que tenemos un TEP, lo primero que debemos hacer es estratificarlo. Y en este orden de ideas, la guía estadounidense clasificó la magnitud del TEP según su tamaño. Puede ser masivo o submasivo. Actualmente no se recomienda que se utilice el término masivo y submasivo, porque realmente lo más importante en cuanto a la clínica del TEP no es per se el tamaño del trombo, sino que es la cuestión de que exista o no signos de insuficiencia circulatoria. En este orden de ideas podemos tener TEPs masivos, que son aquellos que podríamos entrar dentro de la categoría de riesgo alto, que por lo general son coágulos bilaterales, coágulos sencillas de montar a nivel de la arteria pulmonar principal, trombosis extensa que afecta a la mitad de los vasos arteriales pulmonares. Puede ser submasivo, que es de riesgo intermedio, donde vamos a encontrar coágulos unilaterales, ausencias de coágulos sencillas de montar en arterias principales, trombosis que afectan menos de la mitad de los vasos sanguíneos, de los vasos pues de las arterias pulmonares, pero como dijimos, la clasificación de masivo y submasivo es vaga. Por lo tanto, se prefiere la clasificación según riesgos
basados en la presencia de compromiso o no compromiso hemodinámico, y por eso los europeos clasifican el TEP como riesgo alto, que tiene una mortalidad de 15 a 30, que puede llegar al 50 y aumenta hasta el 65% si el paciente tiene una parada cardíaca, que representan el 5% de las embolias pulmonares. Riesgo intermedio alto, donde la mortalidad es de 8 a 15%, riesgo intermedio bajo, donde la mortalidad es de 3 a 8%, y riesgo bajo, donde la mortalidad es de 1 a 3%, que esto representa el 40 al 60% de las embolias pulmonares. Otra cuestión importante es que el 30% de los pacientes de bajo riesgo por puntajes van a tener una dilatación o una disfunción del ventrículo derecho en ecocardiografía. También en este orden de ideas debemos recordar que la disfunción del ventrículo derecho cataloga inmediatamente al paciente como riesgo intermedio. Entonces podemos tener un paciente que inicialmente se clasificó como bajo riesgo, se tomó por X o Y motivo un ecocardiograma, se vio que tenía una disfunción del ventrículo derecho, inmediatamente va a pasar a una clasificación de riesgo intermedios y ya por definición pues va a requerir de internación para el manejo. Esto ocurre en hasta el 30%. Nuestro paciente en base a esto es de alto riesgo, tenía un riesgo de mortalidad temprano, tenía inestabilidad hemodinámica, tenía una disfunción del ventrículo derecho, tenía elevación de troponinas, aunque esto no es necesario, también tenía un puntaje PESI y también PESI simplificado por encima de 1 en el caso del simplificado y de 3 o 4 en el caso del PESI normal. Aquí vemos los distintos factores y el por qué nos da esta puntuación, con una puntuación PESI de 232 por estos factores que vemos en pantalla. Las guías también recomiendan la aplicación de scores para poder estratificar el riesgo de mortalidad y poder clasificar el riesgo que tienen los pacientes si estamos considerando manejo ambulatorio. En este orden de ideas tenemos, por ejemplo, el score ESTIA, que el ESTIA pues nos va a permitir definir si un paciente requiere manejo a nivel intrahospitalario o no. Evidentemente este paciente pues no tiene criterios como tal de ESTIA para pensar que el paciente pues vaya a poder ser egresado o vaya a poder tener manejo ambulatorio. Este paciente pues por criterios ESTIA requiere de manejo en la unidad de cuidados intensivos, lo mismo que cuando nos ponemos a mirar el PESI simplificado y el PESI normal, este paciente tiene un alto riesgo de muerte. Hay una curiosidad importante en este orden de ideas y está relacionado con un estudio que se conoce como el HOME-PE. El HOME mostró que la herramienta de ESTIA en el triaje inicial de los pacientes es igual de eficaz al PESI para poder detectar embolias pulmonares de bajo riesgo para manejo ambulatorio. Entonces a este paciente se le diagnostica un choque mixto. Tenía un componente obstructivo, cardiogénico, hipovolémico hemorrágico, el sangrado que habíamos descrito. También el paciente presentaba una falla cardíaca derecha que era secundaria a una tromboembolia pulmonar y una hipertensión pulmonar de origen tromboembólico. También tenemos que mencionar que este paciente tenía también otras cuestiones importantes sobreagregadas como la falla respiratoria, que ya en este contexto, teniendo como consideración que el paciente se encuentra en estado de shock, podríamos decir que entra dentro de la categoría de falla respiratoria tipo 4, que es asociada al choque. Ahora, vamos a hablar un poco de fisiopatología. En el siglo XIX, el médico alemán Rudolf Virchow, que es el padre de la patología, describió la fisiopatología básica del TEP a partir de la tríada de hipercoagulabilidad, lesión endotelial y estasis sanguíneas. Y Virchow fue el primero que se dio cuenta que los trombos no se formaban in situ, sino que migraban. Ya con los años se ha entendido mejor la fisiopatología del TEP y se ha comprendido que existen muchos factores importantes. Recuerden entonces que la función normal del ventrículo derecho depende del sistema venoso, la distensibilidad del pericardio y la contractilidad de la pared libre y el tabique. También recordemos que el ventrículo derecho gasta menos energía que el izquierdo porque es un sistema de baja resistencia. Y normalmente la presión de la aurícula derecha es menor de 6 milímetros de mercurio. De hecho, la PVC fisiológica es de 0 si somos netamente estrictos. Y la curva de la PVC pues tiene varios componentes importantes. La onda A, que hace referencia a la contracción auricular, que en un 20% va a ser dado por la patada auricular, que hace parte pues precisamente de esa actividad activa, valga la redundancia. El descenso Z
Después tenemos la onda C, que es el cierre de las válvulas AB, y esto se debe a la protrusión de las válvulas cuando se genera ese flujo como retrógrado. Después tenemos el descenso a X, después tenemos la onda V, que es el llenado auricular que eleva la presión, y después tenemos la onda Y, que corresponde al llenado y al vaciamiento auricular, que en este contexto pues va a ser en un 80% pasivo, el otro 20% ya dijimos que era por la patada auricular. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una tromboembolia pulmonar? Pues van a pasar varias cosas interesantes. Primero se va a formar el trombo en el foco primario, que recordemos que va a ser principalmente en el eje ilíaco femoral popliteo, está constituido principalmente por fibrina, por eritrocitos. Luego ocurre la embolia de la arteria pulmonar, hay una obstrucción del flujo de salida, hay un incremento de la presión de la arteria pulmonar, se libera tromboxano A2 por parte de las plaquetas, los macrófagos y los neutrófilos, se liberan prostaglandinas F2A, además de que recordemos que este tipo de prostaglandinas en conjunción con el tromboxano A2 pues son metabolitos del ácido araquidónico. Hay una caída de las plaquetas que es una respuesta paradójica, una liberación de serotonina, esto por mecanismos poco conocidos, y esta liberación está mediada por células enterocromafines gastrointestinales, neuronas serotoninérgicas, células neuroendocrinas pulmonares y también por plaquetas. Luego hay una respuesta compensatoria que es bioquímica y celular. Hay una liberación de endotelina 1 por parte de las células endoteliales vasculares. Esa endotelina 1 interactúa con el receptor de endotelina de isoforma B que se encuentra a nivel del endotelio. Empieza a ocurrir un incremento del óxido nítrico y de la prostaciclina para poder producir vasodilatación. Hay una liberación del inhibidor de plasminógeno por parte de las células endoteliales, esto en un intento de poder degradar el activador tisular del plasminógeno y también el activador del plasminógeno de tipo uroquinasa. También hay un intento de convertir el plasminógeno a plasmina y hay intentos desesperados para poder degradar el coágulo por parte del organismo, pero resulta que va a ocurrir un fallo en esa respuesta compensatoria celular y bioquímica. Va a haber una menor producción de óxido nítrico y una pérdida de mecanismos vasodilatadores. Hay un incremento del tamaño del trombo. Esto lleva entonces a una reducción del área transversal del lecho de la arteria pulmonar, y esto se asocia con broncoespasmo, colapso alveolar, inhibición de la producción de surfactante. Esto altera la relación BQ, hay un aumento del espacio muerto, hay hipoxia, luego hay una exacerbación de esa vasoconstricción por la hipoxia, hay un aumento de la presión arterial pulmonar media, un incremento de la resistencia vascular pulmonar, hipertensión pulmonar, incremento de la poscarga, una dilatación y disfunción del ventrículo derecho, un incremento de las presiones intrapericárdicas, se genera una restricción adicional al corazón porque el pericardio pues es una estructura que es poco distendible. Se empiezan a generar otro tipo de anomalías como regurgitaciones tricuspidias agudas, hay una disminución del gasto cardíaco derecho, eso disminuye la precarga a nivel del corazón izquierdo, la presión del ventrículo derecho empieza a superar la presión del ventrículo izquierdo, esto hace que se incremente la tensión de la pared, hay un compromiso microcirculatorio, un colapso de las ramas pequeñas de las arterias coronarias, hay microinfartos, esos microinfartos ocasionan una isquemia global, hay una taquicardia compensatoria, esto lleva a un acortamiento de la diástole, y si se acorta la diástole pues hay una disminución del periodo de perfusión coronaria. Esto genera una disminución del aporte de oxígeno, además de que debido al estrés hay un mayor consumo de oxígeno, empieza a ocurrir un desbalance entre el consumo y el aporte, hay una isquemia del ventrículo derecho, una pérdida de la elasticidad, empieza a bombarse el tabique hacia el ventrículo izquierdo, esto altera más la precarga, disminuye la contractilidad del ventrículo izquierdo, ya nos lleva a un fenómeno de autoagravamiento que es el predecesor del choque cardiogénico asociado, que se debe a una falla cardíaca izquierda, hay un cor pulmonar, el choque obstructivo se convierte en un choque mixto por ese fenómeno de autoagravamiento que va a reducir aún más el gasto cardíaco, finalmente el paciente va a hacer una falla multiorgánica y va a fallecer. También recordemos algunos aspectos importantes o elementales, y es que la serotonina es un potente vasoconstrictor pulmonar, pero también es un vasodilatador sistémico. Por otro lado, la endotelina 1 es un vasoconstrictor y es un mitógeno del músculo liso.
En este punto hemos dicho que las resistencias vasculares pulmonares se elevan y matemáticamente las resistencias vasculares son iguales a la presión de la arteria pulmonar media menos la presión en cuña capilar pulmonar sobre el gasto cardíaco multiplicado por 80. Normalmente esto va a estar en torno a unas 100 dinas aproximadamente. Cuando aparece choque, nosotros ya hablamos de una embolia pulmonar de alto riesgo. Y también cuando tenemos fenómenos de elevación de las troponinas plasmáticas, pues esto nos indica una lesión miocárdica. Mientras que cuando nosotros tenemos una elevación de los péptidos natriuréticos, esto nos indica a nosotros un aumento de las presiones y un estiramiento de la fibra miocárdica. Recordemos entonces que alrededor del 30% de los pacientes con embolia pulmonar van a tener también un cortocircuito de derecha a izquierda. Esto se debe a un foramen oval permeable, como vemos en la imagen, y esto genera un ACV paradójico. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con una alteración del estado mental, que esa alteración del estado mental persiste luego de la estabilización, es sensato que nosotros investiguemos la posibilidad de un accidente cerebrovascular paradójico, y para eso nosotros podemos realizar un TAC de cráneo, también un ecocardiograma en busca del foramen y que se encuentra permeable. Ahora, resulta que el gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso y el gasto cardíaco tiene 4 determinantes: la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Y la contractilidad depende del mecanismo de Frank-Starling, que corresponde al grado de longitud óptima de la fibra en diástole. La frecuencia cardíaca se debe es mantenida gracias al fenómeno de cronotropismo, que esto depende pues de la estimulación simpática y también de la dilatación del tejido circulante del nodo sinusal. Por eso cuando se dilata el ventrículo pues va a aumentar en un 10 al 15% la frecuencia cardíaca. Por otro lado también el centro vasomotor se activa y esto da una respuesta simpática adicional, y esto se debe a un reflejo que se conoce como el reflejo de Bain-Briggs. Por otro lado también tenemos el retorno venoso, que el retorno venoso se asocia con la precarga, y el retorno venoso pues depende de la PVC, de la presión circulatoria media y de la resistencia al flujo sanguíneo, y en este orden de ideas el retorno venoso es directamente proporcional al gradiente entre la presión circulatoria media y la presión auricular derecha, y es inversamente proporcional a la resistencia venosa. Y esta relación se explica con esta imagen, donde nosotros vemos que hay una zona pendiente que indica que a mayor gradiente hay un mejor flujo, como podemos ver acá. Por eso es que cuando nos empezamos a acercar al cero, nosotros vamos a ver que va a llegarse al punto donde vamos a tener un mejor retorno venoso. Pero cuando la PVC es de 0, pues dejan de haber cambios en el flujo y nosotros llegamos a una meseta que es el límite del flujo. Esto se ha determinado con estudios fisiológicos donde se han expuesto candidatos, por lo general animales, a presión subatmosférica a nivel de las grandes venas, y se ha llegado pues a ese tipo de conclusiones. Ahora, otra cosa importante es la ley de Laplace. Esta ley dicta que la tensión es directamente proporcional a la presión multiplicada por el radio, inversamente proporcional a la presión transmural. Recordemos que en el corazón tendríamos que la presión sobre la pared ventricular depende de la presión de la fosa pericárdica, el diámetro ventricular y también el espesor del ventrículo, y se sabe que la presión intratorácica se transmite a las cavidades. Entonces sabemos que esa presión intratorácica se transmite a las cavidades derechas. Sabemos que la poscarga del ventrículo derecho depende de la presión de la arteria pulmonar, por lo cual si nosotros tenemos cambios en la arteria pulmonar, pues vamos a tener una afectación de la función del ventrículo derecho. Es por eso que la inspiración, al disminuir la presión intratorácica, pues mejora el retorno venoso. Y recordemos que la poscarga, en este orden de ideas, depende de la presión transmural cardíaca, y esa presión transmural cardíaca básicamente es el producto de la presión intracardíaca sobre la fosa pericárdica, y sabemos que el flujo de la arteria pulmonar pues tiene la capacidad de albergar todo el gasto cardíaco sin aumentar la presión, y ya que el ventrículo derecho está acoplado a un sistema que tiene una alta compliance y tiene una baja resistencia, pues nosotros vamos a tener algunos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, esto nos lleva a decir que en la arteria pulmonar la presión disminuye en relación con la presión sistémica, mientras que las presiones venosas y la resistencia van a ser similares a la circulación sistémica. Además, también la presión de impulso en la circulación pulmonar pues va a depender
depender, por otro lado, en gran medida de la presión venosa pulmonar. También va a depender de la presión sistólica y de la presión diastólica a nivel de la arteria pulmonar. Y cuando se reduce la contractilidad del ventrículo derecho, pues disminuye el volumen sistólico, empieza a aumentar el volumen residual. Esto causa una regurgitación yugular y una congestión sistémica, y precisamente pues cuando nosotros hablamos del fenómeno de interdependencia, se termina por afectar el corazón izquierdo, como podemos ver cuando nos encontramos un signo de la D a nivel ecocardiográfico, o cuando un paciente pues tiene una ingurgitación yugular marcada, como podemos ver en pantalla. Acá vemos la curva del gasto cardíaco. Esta es muy interesante, y vemos que la curva del gasto cardíaco en relación a la presión intrapleural o a la presión intrapericárdica pues se desplaza dependiendo de varios contextos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una presión intrapleural de menos de 4, nosotros podemos alcanzar un gasto cardíaco de 5 litros con una PVC de 0. Cuando nosotros inspiramos, pues la presión pleural cae, por ejemplo, a menos 5.5 milímetros de mercurio, y se puede alcanzar un gasto cardíaco de 5 litros por minuto con una PVC menor. Y esto ocurre porque si hay un descenso en la PVC con un incremento en el retorno venoso, pues la curva se desplaza hacia la izquierda. Y si la presión intrapleural es positiva o es menos negativa, por ejemplo en los pacientes con ventilación mecánica, pues la curva se desplaza a la derecha. Y el incremento en la PVC pues incrementa la presión para poder superar la presión externa y para poder evitar el colapso de la aurícula derecha, y por ende poder permitir el llenado de las cavidades cardíacas. Y en este caso pues vamos a necesitar una mayor PVC para poder tener un adecuado gasto cardíaco. Pero si la PVC aumenta mucho y esa PVC supera la presión de llenado sistémica media, en teoría no debería existir más flujo sanguíneo, porque vamos a disminuir el gradiente a partir de la ecuación que habíamos mencionado a priori. El ventrículo derecho es delgado y no está diseñado para soportar presiones altas ni para tener un trabajo intenso. Por lo tanto, si se supera su capacidad de adaptación, pues se dilata. Y se ha dicho que cuando tenemos obstrucciones de menos del 20%, pues se activan mecanismos compensatorios como el reclutamiento y la dilatación de los vasos pulmonares. Inicialmente esto va a lograr disminuir la presión de la arteria pulmonar hasta valores casi normales, y va a permitir preservar el gasto cardíaco porque aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca. Ya si nosotros tenemos obstrucciones del 30 al 50, se empiezan a superar los mecanismos compensatorios y el gasto cardíaco empieza a disminuir y la presión de la aurícula derecha empieza a aumentar. Si tenemos obstrucciones de 50 a 60%, pues el corazón derecho se va a dilatar, va a aumentar la tensión sobre la pared del ventrículo, se va a incrementar la demanda de oxígeno, ya puede empezar a ocurrir isquemia y va a disminuir la contractilidad y el gasto cardíaco derecho. Y si nosotros ya tenemos obstrucciones mayores al 60%, pues ¿qué va a pasar? Va a haber una caída importante del gasto cardíaco derecho, y esto va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, se va a desplazar el tabique interventricular hacia la izquierda, va a ocurrir una disincronía ventricular, esto por una contracción ventricular derecha que empieza a prolongarse en el tiempo inicial de la diástole del ventrículo izquierdo. Esto genera un llenado ventricular inadecuado, se disminuye más la presión de perfusión coronaria, se empeora la isquemia ventricular, y esto pues termina generando una espiral descendente, una espiral de muerte que lleva a un aumento en las demandas de oxígeno, que va a incrementar la isquemia y que va a causar el colapso circulatorio en la muerte. Esto se exacerba evidentemente cuando hay un bloqueo de rama derecha de las de His. La circulación pulmonar es, como hemos dicho, un sistema de alto flujo, de baja resistencia y de baja presión. Y el TEP es la causa de hipertensión pulmonar precapilar más importante, porque resulta que la tromboembolia pulmonar nos desencadena precisamente que se incremente la resistencia a nivel de las arterias pulmonares, pero antes de los capilares pulmonares. La hipertensión pulmonar se caracteriza por una presión media de la arteria pulmonar que es mayor a 20 milímetros de mercurio. Antes se definía normal como menor de 20, borderline entre 19 a 24, 20 a 24, pero pues en el año 2016 el doctor Maddox con Maddox producen un artículo, y en este artículo de Maddox y Maddox pues describen que luego de 20 de presión pues se aumenta la mortalidad y el riesgo de complicaciones. La hipertensión pulmonar pues es una de las condiciones más graves de la embolia pulmonar. Se sabe también que cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos con hipertensión pulmonar pues tiene una mortalidad del 40% más alta en relación a los sujetos que no tienen hipertensión pulmonar. Además la hipertensión pulmonar pues va a generar falla del ventrículo derecho, congestión
congestión sistémica, ese colapso y la muerte, porque la hipertensión pulmonar, como podemos ver en este mapa conceptual, finalmente disminuye la fracción de eyección del ventrículo derecho, aumenta la presión y el flujo de la arteria pulmonar, aumenta la poscarga, prolonga la contracción isovolumétrica, prolonga el tiempo de eyección, aumenta el consumo de oxígeno. También va a generar que la perfusión del ventrículo derecho pase a depender netamente de la diástole y reduce el aporte de oxígeno en sístole. Recordemos también que en el caso del TEP, pues la oclusión de la arteria pulmonar genera una disminución de la distensibilidad arterial, y también recordemos que cuando hablamos de irrigación, ya que mencionamos el contexto pues de perfusión a nivel ventricular, pues la irrigación del ventrículo derecho va a ser dado por qué arteria, pues por la arteria coronaria derecha. Entonces tenemos algunos puntos claves, y estos puntos claves son que se altera la relación ventilación-perfusión, que en las regiones con obstrucción aumenta el espacio muerto, que la obstrucción redistribuye el flujo a zonas no fluidas, donde se redistribuye precisamente el flujo, van a empezar a aparecer áreas de cortocircuito, que se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa de las áreas de cortocircuito, que hay una mezcla de sangre que genera hipoxemia, que hay un aumento en la poscarga derecha que disminuye el gasto cardíaco y que incrementa la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que se reduce la saturación venosa de oxígeno mixto, y cuando la oclusión aumenta, pues la presión de la arteria pulmonar va a ir hacia arriba, se va a generar una vasoconstricción hipóxica. Esa vasoconstricción hipóxica pues va a aumentar muchísimo más esas resistencias y va a empezar a aumentar la perfusión hacia áreas que están mal ventiladas, y ya luego de 24 horas de oclusión total, pues el flujo va a empezar a generar atelectasia, edema, y va a dejar de producir surfactantes. Estos pacientes van a empeorar. Dependiendo de la temporalidad, nosotros podemos clasificar a los pacientes como agudos si los síntomas son inmediatos, subagudos si se presentan durante semanas o días, como es el caso de nuestro paciente, o crónicos si se desarrollan durante años. Entonces la respuesta hemodinámica al TEP pues depende del tiempo de instauración. En el caso de nuestro paciente subagudo, que se encuentra hemodinámicamente inestable, y esto se debe pues a hipotensión persistente. Cuando hablamos de hemodinámicamente estable, estamos hablando de un paciente que no tiene insuficiencia circulatoria, y esto se divide según el riesgo de intermedio y alto, pues si las escalas de predicción de mortalidad puntúan para clases 3 o superior, más documentación de disfunción ventricular derecha en los estudios de imágenes, más biomarcadores positivos. También, dependiendo de las variables hemodinámicas, nosotros podemos dividir al paciente en hemodinámicamente estable o en hemodinámicamente inestable. Hemodinámicamente estable se puede subdividir a su vez con embolia pulmonar submasiva o no masiva. El paciente con una embolia pulmonar submasiva es el que tiene una estabilidad hemodinámica, y se va a subdividir según el riesgo. Se puede dividir en intermedio o alto, esto va a depender de las escalas de predicción. Estos pacientes tienen disfunción ventricular derecha y también tienen biomarcadores positivos. Están los pacientes hemodinámicamente estables pero que no tienen un TEP masivo. Estos pacientes pues van a estar estables hemodinámicamente. Las escalas de predicción de mortalidad van a puntuar para una clase 2 o menos, a diferencia de la embolia pulmonar submasiva, donde puntúan en torno a 3 o más. También en este caso pues el paciente va a tener que ser sometido a estudios como biomarcadores y también cardioimagen, que esto es opcional, pero pues si se realizan deben ser normales. Y cuando tenemos un paciente hemodinámicamente inestable o que tiene una embolia pulmonar masiva, este puede ser un paciente en paro cardíaco, un paciente con un choque obstructivo que se denomina como una presión arterial sistólica menor de 90, con necesidad de vasopresor especial, una adecuada reanimación volumétrica y con hipoperfusión documentada, o hipotensión persistente, que es el paciente que tiene sistólicas menores de 90, que tiene una caída de la sistólica de más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos, que no se debe a una arritmia, que no se debe a hipovolemia y que no se debe a sepsis. Cuando llega el paciente, entonces empezamos con el abordaje inicial, con la anticoagulación, y es que la anticoagulación tiene un rol central en el manejo inicial y a largo plazo del TEP, y la anticoagulación sabemos que yugula las complicaciones tanto agudas como crónicas. Para eso debemos categorizar al paciente en un grupo: población general con riesgo bajo, que pueden recibir manejo ambulatorio o que van a ser próximos al alta, pues anticoagulantes directos. Los DOAC han demostrado en los estudios ser igual de eficaces que los antagonistas de la vitamina K, pero tienen un menor riesgo de sangrado.
También tenemos que mirar si nuestro paciente de pronto tiene alguna condición especial, síndrome antifosfolipídico, un deterioro de la función hepática, una función renal menor de 30, o que tenga una enfermedad hepática moderada o grave, que en este caso pues él va a requerir precisamente que se haga un ajuste de su manejo. Los pacientes con síndrome antifosfolipídico se benefician, por ejemplo, de warfarina. Tenemos que mirar si nuestro paciente es ambulatorio, pero se encuentra en embarazo o en lactancia. En este caso se va a indicar heparina de bajo peso molecular porque los anticoagulantes orales no son seguros. Si va a ser internado hospitalariamente y no tiene inestabilidad hemodinámica, pues por comodidad se prefiere la heparina de bajo peso molecular. Se aplica una vez cada 12 horas, se sabe que tiene menor riesgo de trombocitopenia asociada a la heparina. Otra alternativa pues es el Fondaparinux, con el plus de que el Fondaparinux se aplica una vez al día. Y tenemos ya pacientes con alto riesgo, con inestabilidad hemodinámica, que en ellos se recomienda, según la evidencia, heparina no fraccionada a razón de 80 unidades internacionales por kilogramo endovenoso. Se prefieren estos pacientes porque se puede llegar a requerir un tratamiento de reperfusión primaria, y en los pacientes obesos o con deterioro de la función renal, pues heparina no fraccionada. Sin embargo, hay un matiz muy importante, y es que la decisión del anticoagulante va a depender de la institución y de la familiaridad que tenga el equipo PERT, que es el equipo de respuesta al TEP. Entonces, dependiendo de eso, se va a elegir el anticoagulante en cuestión. En nuestro paciente puntualmente se utilizó la enoxaparina. Recordemos que el equipo PERT es un equipo que es multidisciplinario, está constituido por cardiólogos, hemodinamistas, cirujanos cardiovasculares, neumólogos, hematólogos, intensivistas y enfermeros de cuidado intensivo. Hablemos un poco sobre la fluidoterapia y la utilización de diuréticos. Bueno, los fluidos intravenosos deben utilizarse con precaución porque pueden empeorar la función del ventrículo derecho por distensión mecánica. De hecho, las guías europeas de 2019 sugieren que se inicie con un desafío de menos de 500 mililitros si el paciente tiene una PVC baja. Y esto se basa en un estudio de Mercat y de Jean-Louis Thébault que se realizó en 1999 y se publicó en Critical Care. También se ha propuesto el uso de diuréticos porque los diuréticos reducen la precarga del ventrículo derecho, pero al reducir la precarga del ventrículo derecho pues pueden reducir el gasto cardíaco y están contraindicados hasta la fecha de manera formal. Hay estudios con diuréticos y hay estudios con fluidoterapia interesantes. Por ejemplo, un estudio de Lim y colaboradores pues comparó el uso de placebo versus 80 miligramos de furosemida en pacientes que estaban normotensos. ¿Qué encontró? Que la furosemida se asociaba con mayores tasas de diuresis, con gastos urinarios por encima de 0.5 mililitros kilo hora, se asociaba con frecuencias cardíacas más bajas, por debajo de 110 latidos por minuto, con presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 100 milímetros de mercurio y con saturaciones de oxígeno por encima de 90%. Sin embargo, no redujo los niveles de ProBNP ni de BNP, tampoco cambió la relación BD-BI y se asoció con niveles mayores de creatinina y con menores presiones sistólicas a las 24 horas. En este orden de ideas hay un estudio de Ferrari que se publica en el 2022 en Lung que comparó la expansión con 500 mililitros de salina versus 40 miligramos de furosemida. Mostró que no había diferencia en la cinética de troponinas, pero el ProBNP disminuyó más en el grupo de diuréticos. Y además el diurético también se asoció con una mayor disminución en la presión sistólica pulmonar y un menor diámetro de la vena cava inferior. Se requieren evidentemente más estudios. Nuestro paciente puntualmente recibió 500 mililitros de cristaloides en el servicio de urgencias. Ahora vamos a hablar un poco sobre la oxigenoterapia y lo primero a mencionar es que la oxigenoterapia reduce la poscarga del ventrículo derecho y disminuye su trabajo mecánico, y esta puede mejorarse con una PIB baja a moderada, y esto es una discusión que aún se tiene. Entonces, el oxígeno suplementario está indicado siempre que haya una saturación por debajo del 90%. Se comienza con cánulas nasales de bajo flujo convencionales, luego con mascarillas faciales estándar, mascarillas sin reinhalación, mascarillas con reinhalación. Si esto falla, pues ya puede ser necesario que escalonemos a una cánula nasal de alto flujo o a ventilación mecánica que puede ser invasiva o no invasiva. Nosotros sabemos por el estudio Florali del 2015, que fue un estudio multicéntrico que se publicó en el New England Journal of Medicine y se hizo
hizo con 310 pacientes y comparó la cánula nasal de alto flujo con la mascarilla facial y la ventilación mecánica no invasiva, pues que la cánula nasal de alto flujo reduce la tasa de intubación. Estamos hablando que en el grupo de cánula nasal de alto flujo fue de 38%, en el estándar de 47%, estándar hago referencia a la mascarilla facial, y en el grupo de ventilación mecánica no invasiva pues de 50%. Además también se asoció con una reducción en el número de días sin respirador hacia el día 28 y con un riesgo relativo de muerte a 90 días menor en relación a los otros. Todo esto con significancia estadística. Por ende, en este orden de ideas, si aún no vamos a intubar al paciente, que eso solamente se realiza en los pacientes que no toleran la ventilación mecánica no invasiva, y ya cuando nos quedamos sin opciones, pues debemos priorizar la cánula nasal de alto flujo. En el caso de nuestro paciente, pues se escalonó desde una máscara facial a ventilación mecánica invasiva. Otra cosa es que cuando se intuba se deben evitar los fármacos que causan hipotensión, como el propofol. El etomidato también sabemos que se asocia con un riesgo de insuficiencia suprarrenal relativo, y esto lo han confirmado los metaanálisis. La ketamina puede ser útil en pacientes inestables porque incrementa la presión arterial, y esto se debe a un efecto simpático mimético indirecto que termina por incrementar la liberación de catecolaminas a nivel de las terminaciones nerviosas. Además, la ketamina también tiene un efecto inotrópico positivo porque facilita que las catecolaminas se usan con los receptores B1 adrenérgicos. Eso hace que tenga un pequeño efecto inotrópico. También bloquea los receptores NMDA, y esto disminuye la inhibición simpática y también aumenta la liberación de neurotransmisores excitatorios. En este sentido, pues nuestro paciente fue sedado con fentanilo y con midazolam, aunque la ketamina podía ser una alternativa útil. Se sedó cuando le iban a hacer la trombectomía. En cuanto al abordaje de la ventilación mecánica, se ha propuesto la utilización de PIP moderada o la utilización de SIP, que es de PIP de 0, y lo vamos a discutir. Entonces, lo primero y lo más importante es que debemos recordar que en apnea la presión del alvéolo es de 0 y la presión pleural es de menos 3 centímetros de agua, mientras que la presión transpulmonar va a ser de más 3. Por lo cual el volumen pulmonar pues va a corresponder con el volumen residual. Nosotros sabemos que la capacidad residual funcional corresponde a una presión transmural de aproximadamente más 5 centímetros de agua. Si nosotros tenemos una presión pleural de menos 5, tenemos una presión alveolar de 0, pues la presión transpulmonar va a ser de 5 milímetros de mercurio, y vamos a estar en el punto de máxima eficiencia del sistema respiratorio, que es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional, como dijimos, muestra el punto de mayor eficiencia del sistema respiratorio, y precisamente esto es lo que vemos en esta gráfica, donde se equilibra en términos de presión de retracción elástica y también de eficiencia. Acá vemos que este punto de la capacidad residual funcional pues básicamente integra ese punto ideal entre el pulmón y la caja torácica, y por ende en el sistema respiratorio de manera integrativa. Si nosotros tuviéramos un paciente sedado y relajado, pues este paciente no va a ser capaz de crear una presión intrapleural negativa, y por ende pues la presión pleural va a ser igual a la atmosférica, o sea de 0. Es así que si nosotros queremos llegar a la capacidad residual funcional, pues tenemos que obtener una presión transpulmonar al menos de más 5 centímetros de agua. Por ende, nosotros tenemos que tener una presión alveolar de al menos 5 centímetros de agua, y para eso precisamente puede aplicar PIP. Así, lo que nosotros permitimos es que el pulmón pueda alcanzar un volumen correspondiente a la capacidad residual funcional, porque vamos a estar en el punto de mayor eficiencia. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con un derrame pleural, como el nuestro al ingreso, pues la presión pleural va a ser de más 5 aproximadamente, por lo que vamos a necesitar una presión alveolar de más 10 y vamos a requerir un mayor PIP para poder llegar a la capacidad residual funcional. Recordemos que la PIP per se no incrementa el gasto cardíaco, pero pues en niveles adecuados puede reducir el estrés de la pared miocárdica, puede mejorar la función ventricular izquierda, y eso es benéfico. También la influencia del volumen tidal se debe mencionar, porque resulta que la influencia de la PIB y el volumen corriente pues
en relación a la vasculatura pulmonar es compleja. Me explico. Si el volumen pulmonar es bajo, pues la resistencia vascular pulmonar va a aumentar por vasoconstricción hipóxica. Histológicamente se sabe que los vasos pulmonares en este contexto se vuelven tortuosos. Si nosotros tenemos un volumen pulmonar alto, los vasos pulmonares pues van a aumentar su capacitancia, se van a volver lineales, esto va a disminuir la hipoxia y va a reducir la resistencia vascular pulmonar. Es así que si nosotros logramos llevar al paciente a que tenga un volumen pulmonar que sea cercano de la capacidad residual, pues los vasos se van a volver lineales, y si se vuelven lineales, pues vamos a tener una mejor oxigenación. Cuando nosotros logramos llevar al paciente cerca de esa capacidad residual funcional, pues vamos a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Por lo tanto, en este orden de ideas, nosotros podríamos argumentar que una cantidad moderada de PIB es capaz de reclutar alvéolos, de mejorar la resistencia vascular pulmonar, pero cuando utilizamos niveles muy altos o un volumen corriente muy elevado, pues vamos a comprimir los capilares, vamos a reducir el flujo pulmonar y vamos a causar un cor pulmonar, y esto va a empeorar al paciente. Otra vertiente es la utilización de PIB de 0 y de volúmenes tidales de 6 mililitros por kilo, pero esto se basa en opinión de expertos y tiene poco sustento en estudios. Entonces debemos considerar algo muy importante, y es que el aumento de las presiones intratorácicas y de las presiones pericárdicas comprime el corazón en la fosa pericárdica. Esto limita el llenado de cavidades. En la ventilación mecánica con PIB se aumenta la presión de la aurícula derecha, pero no se afecta la presión circulatoria media. Y finalmente el aumento de la PVC pues va a generar un retraso en la llegada de sangre y va a causar ingurgitación. Esto va a reducir el gradiente del retorno venoso. Si esto ocurre, pues va a disminuir el retorno venoso. También debemos mencionar que la PIB incrementa la presión intratorácica y eso reduce más el retorno venoso, y el bajo retorno venoso pues reduce el gasto cardíaco y reduce la perfusión coronaria, y en ese orden de ideas puede incrementar la isquemia. Por lo tanto, pues en este contexto una PIB alta puede reducir el gasto cardíaco. Esto es un planteamiento netamente teórico. También da hipovolemia funcional y también aumenta la variación de la presión de pulso y el volumen sistólico. Esos pacientes falsamente van a aparecer como si fueran respondedores de volumen, cuando no es así. También sabemos que la ventilación mecánica altera las respuestas autonómicas y las respuestas neuromorales en el estado de volumen, eleva los péptidos natriuréticos por distensión de la aurícula derecha y promueve pues la diuresis de sal. También la PIB incrementa la presión pleural, la distensibilidad pulmonar, la distensibilidad torácica y el reclutamiento alveolar, pero pues esto va a generar que se requiera una mayor PVC para poder tener un adecuado gasto cardíaco, y si la PVC es muy alta, pues se compromete el flujo y se genera dilatación del ventrículo derecho. También sabemos que estos incrementos en la cantidad de péptidos natriuréticos pues se van a asociar con una mayor mortalidad. También sabemos que la ventilación mecánica y la hiperinsuflación pulmonar pues van a terminar por simular esa hipovolemia que mencionamos. Y en este orden de ideas, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho pues va a llevar a estrés de la pared, va a empeorar la hipertensión pulmonar, va a reducir el volumen sistólico, va a dilatar el ventrículo y va a tener las venas, y todo esto va a llevar a un coro pulmonar. Y si se eleva la presión transmural, pues se exacerba la isquemia y el infarto, y ya por fenómeno de interdependencia ventricular se dilata el ventrículo derecho, colapsa el ventrículo izquierdo durante el reclutamiento, y pues esto va a terminar por perpetuar el daño cardíaco. El ECMO venoarterial o los dispositivos de asistencia ventricular pueden detener la distensión y la isquemia del ventrículo derecho, pueden restaurar la estabilidad hemodinámica. El ECMO venoarterial más anticoagulación sola ha demostrado que es una terapia definitiva en hasta el 45% de los pacientes, y pueden servir también como puente hacia la recuperación del ventrículo derecho, o también pueden servir como puente a otros tratamientos o intervenciones más invasivas. Pueden ser puentes para la embolectomía quirúrgica, para la trombólisis por catéter. En este orden de ideas pues se ha propuesto el ECMO venoarterial como un método para poder frenar el espiral de la muerte del ventrículo derecho que habíamos mencionado a priori. Sabemos que la utilización de ECMO descomprime el ventrículo derecho y también la arteria pulmonar, básicamente porque lo que hace
hace es que redirige el retorno venoso hacia el circuito del ECMO, aumenta la perfusión de bombeado de esa sangre oxigenada hacia el sistema arterial, disminuye el volumen diastólico final del ventrículo derecho, la presión diastólica del ventrículo derecho, el consumo de oxígeno miocárdico, reduce la poscarga y baja la carga diastólica, optimiza la contractilidad del ventrículo derecho. También sabemos que el circuito de ECMO proporciona entre 4 y 6 litros de flujo, tiene la ventaja de que es móvil. Hay un estudio muy bonito, multicéntrico, de 52 casos que reportaba una mortalidad del 29% en pacientes de alto riesgo que eran tratados con ECMO y con embolectomía quirúrgica. Lamentablemente, pues la literatura se limita a series de casos no aleatorizados, a trabajos monocéntricos, a estudios observacionales. También están los dispositivos de asistencia, que los dispositivos de asistencia ventricular son, por ejemplo, el Impella RP o el Protect Duo, que también podrían ser útiles, pero nuevamente todo esto se limita a informes de caso. El objetivo del tratamiento finalmente es restablecer la perfusión, mejorar la hemodinamia y mejorar la oxigenación tisular. Sabemos que nuestro paciente está inestable. Tiene una inestabilidad porque tiene una presión arterial sistólica menor de 90, tiene una caída de la paz mayor de 40, no tiene una respuesta a la expansión con cristaloides ni al soporte vasopresor. El soporte vasopresor debe considerarse de manera temprana en la reanimación de los pacientes con hipotensión. Se sabe que se puede iniciar la administración periférica de los vasopresores y esto es una intervención segura durante las primeras 24 horas. Además, también reduce el riesgo de lesión de vasos grandes que puede llevar a un sangrado cuando se está utilizando trombolíticos. Recordemos que la norepinefrina, que es un alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico, es el vasopresor de elección, mejora la presión sistémica y tiene un efecto modesto sobre la inotropía. De hecho, sigue siendo en la mayoría de las condiciones o en todas las condiciones de choque, realmente en casi todas, el vasopresor de elección. Aunque la norepinefrina es el vasopresor de elección, debemos tener en consideración algo, y es que esta se asocia con más vasoconstricción pulmonar. Por ende, y esto fue lo que nosotros hicimos en este caso, se puede optar por la vasopresina. Sin embargo, por guías, lo que se dice en la literatura es que se agregue vasopresina y que se agregue a razón de 0.04 unidades minuto como segundo vasopresor cuando la dosis de norepinefrina sea mayor de 15 microgramos minuto. También las guías del año 2019, las guías europeas, sugieren la dobutamina cuando hay un índice cardíaco bajo y hay una presión normal. Lo sugieren una dosis de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Pero también debemos considerar que la dobutamina puede inducir hipotensión. Además, también debemos recalcar que un aumento del índice cardíaco por encima de valores fisiológicos en estos pacientes va a empeorar la relación BQ y va a redistribuir el flujo desde vasos parcialmente obstruidos a no obstruidos. Por otro lado, si el paciente pues tiene un beta bloqueador, se prefiere la utilización del levosimendan. Entonces debemos catalogar a nuestro paciente en un grupo de inestabilidad. Está el grupo 1, que son los que responden adecuadamente al tratamiento, donde la presión mejora con cristaloides o dosis bajas de norepinefrina, que este caso, si bien es una urgencia, se puede discutir. Y tenemos también a los pacientes del grupo 2. Los pacientes del grupo 2 son aquellos que no responden, que requieren añadir otro vasopresor inotrópico, que se encuentran en choque obstructivo cardiogénico, que entran en paro, y este caso puntualmente requiere del manejo de emergencia y requiere de la reperfusión inmediata. Ahora, se ha propuesto también el uso de vasodilatadores pulmonares, por ejemplo, de óxido nítrico inhalado, ya que puede aumentar la probabilidad de resolver la hipoquinesia, la dilatación del ventrículo derecho, pero aún no existen pruebas convincentes para poder justificar su utilización. También durante un tiempo se propuso la utilización de sildenafilo, que es un inhibidor específico de la fosfodiesterasa 5, y también el epoprostenol a nivel endovenoso, que es una prostaglandina, pero no mostraron mejorar el diámetro diastólico al final del ventrículo derecho, la presión sistólica pulmonar, el TAPSE, los niveles de troponinas o de péptido, y de hecho pues sabemos también que el sildenafilo puede comprometer la presión arterial media, esto puede ser deleterio. La trombólisis sistémica en TEP
fue descrita por primera vez en el año 1973 y se trata como tal de una terapia de rescate. Se utiliza en pacientes con TEP de alto riesgo. Debe considerarse en pacientes con riesgo intermedio que se descompensan hemodinámicamente, esto con un nivel de evidencia 1B. El fibrinolítico, recordemos que convierte el plasminógeno nativo en plasmina. Y la plasmina hidroliza los puentes de fibrina del coágulo, libera productos de degradación como el dímero D, y nosotros podemos tener fibrinolíticos fibrinoespecíficos como el Alteplas, que actúan directamente en el plasminógeno que está unido al coágulo, o no fibrinoespecíficos como la streptoquinasa o la uroquinasa, que actúan sobre el plasminógeno circulante sistémico, por ende se asocian con mayor sangrado. La única situación en la que se indica reanimar por 60-90 minutos, según las guías europeas para situaciones especiales de parada cardíaca del año 2021, es el TEP. Ellos dicen trombolice y utilice medidas de reanimación durante 60-90 minutos. Estos son los regímenes utilizados en los pacientes dependiendo pues del contexto. El Tenecteplas también puede ser una opción, como informa el estudio FEITO que se hizo con 1005 pacientes con TEP de riesgo intermedio, que mostró que en riesgo intermedio alto un bolo único de Tenecteplas versus el manejo con heparina podía prevenir la descompensación hemodinámica. Hay un metaanálisis muy interesante publicado en Frontiers Medicine en el año 2022 que lo demuestra. Este metaanálisis evaluó 160 estudios, incluyó metaanálisis de 6 grupos con 4 ensayos clínicos aleatorizados y 2 de cohorte, y encontró que en la embolia pulmonar de alto riesgo pues aumentaba la tasa de supervivencia a los 30 días. Estamos hablando de 16 frente a 6%, con una P estadísticamente significativa, y no aumentaba la incidencia de sangrado. Estamos hablando de 6% versus 5%, es algo que es minúsculo. Otra cuestión es que en riesgo intermedio sí tuvo una tendencia a reducir la insuficiencia ventricular derecho a las 24 horas de inicio y la incidencia de insuficiencia hemodinámica sin afectar el riesgo de mortalidad a corto o largo plazo. También sabemos que en embolia de riesgo intermedio se asocia con un alto riesgo de sangrado. Una cuestión acá importante es que el Tenecteplas, según todos estos datos, parece ser una alternativa que en el futuro va a poder llegar a cobrar mayor fuerza. El Tenecteplas tiene el plus de que se puede aplicar en bolo. Resulta que nuestro paciente pues no podía ser trombolizado, tenía contraindicaciones absolutas y relativas. La trombólisis se asocia con un riesgo de sangrado mayor del 10% y de sangrado intracraneal del 2%. Por eso antes de hacerla tenemos que hacer listas de chequeo, como las que vemos en pantalla. Y resulta que nuestro paciente tiene 3 contraindicaciones absolutas. Tuvo una cirugía reciente, una hemorragia de sitio quirúrgico, un hemotórax que condicionó un choque hemorrágico y un riesgo de hemorragia pues conocida, que fue el hemotórax asociado al TEP. Y en este contexto, las terapias basadas en catéter son una opción prometedora. Se interconsultó con radiología intervencionista dijo que lo hacía, pero solicitó la inserción de un tubo a tórax debido a que el paciente iba a ser intubado y iba a ser sometido a presión positiva. Cirugía general, encuentra que el dren de la toracistesis es disfuncional y en la noche del 9 de mayo suspende la anticoagulación y el 10 de mayo coloca el tubo como vemos en pantalla. Entonces las terapias basadas en catéter son una alternativa, y son una alternativa sobre todo en pacientes que tienen un riesgo de sangrado elevado, como el nuestro. También son una alternativa cuando fracasa la terapia con fibrinolíticos. Entonces vamos a mencionar algunos apartados importantes, y es que las terapias basadas en catéter se pueden clasificar a partir del uso o no de líticos. Tenemos entonces terapias basadas en catéter con líticos que usan trombólisis local y trombólisis farmacomecánico, por ende generan un riesgo de sangrado, y tenemos también procedimientos sin líticos, que son las trombectomías por aspiración, como el FlowTriever y el sistema índigo de penumbra. Sin embargo, se asocian con un riesgo de anemia, porque aspiran entre 400 a 500 mililitros de sangre, y la anemia aparece en aproximadamente el 2.5%. En la trombólisis local pues se administra directamente Alteplas en la arteria pulmonar a través de unos catéteres específicos, como por ejemplo el Unifuse o el Crag-McMahara, que se administra aproximadamente a una dosis de 12 a 24 miligramos, y el trombo antes también se puede fragmentar con un pigtail. Tenemos otros métodos como el Ecosonic, que el Ecosonic es muy interesante, combina el ultrasonido de 2 MHz con la trombólisis farmacológica. También tenemos el Bashir, que
que es una estrategia farmacomecánica y utiliza un sistema de canastillas de nylon que fragmentan el trombo, además de Alteplas, que se pone a través de microcatéteres. Entonces, claramente, son una alternativa que debemos considerar. En este orden de ideas, en un análisis del estudio FLASH, que fue con 384 pacientes, se describió que el 34.1% de los pacientes con riesgo intermedio alto tenían choque cardiogénico obstructivo oculto, o sea, eran pacientes con una presión arterial sistólica que era mayor de 90 milímetros de mercurio, pero que tenía un índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Y en este estudio se documentó que los pacientes que eran sometidos a trombectomía tenían una mejoría del índice cardíaco de más o menos el 30.5% y también una mayor recuperación de la disnea, la función y la calidad de vida a los 30 días. Y hay varios estudios, aunque los estudios son pequeños y tienen muchas limitaciones. De hecho, se desconoce la dosis óptima y el tiempo óptimo de Alteplas en la trombólisis dirigida por catéter. Esto lo intentó estudiar el estudio Optalis, que intentó determinarlo, porque es que resulta que históricamente se ha recomendado Alteplas por 12 a 24 horas en dosis de 20 a 24 miligramos. Entonces ellos aleatorizaron 101 pacientes. Los del grupo 1, que se suministró 4 miligramos en 2 horas, los del grupo 2, que fueron 4 miligramos en 4 horas, los del 3, que fueron 6 miligramos en 6 horas, y los del 4, que fueron 12 miligramos en 12 horas. Ellos evaluaron el diámetro ventricular derecho e izquierdo y en este estudio se encontró que dosis más pequeñas y tiempos más cortos se asociaban con una mejor función del ventrículo izquierdo y una menor carga de coágulos. Además, la tasa de hemorragias graves fue baja. Se produjo solamente en todos estos pacientes una hemorragia intracraneal. ¿Cuál fue la limitación? Que esto se hizo con trombólisis con ultrasonido. Tenemos también el estudio RESCUE, que es del año 2012, que se usó con el sistema Bashir, se hizo en 18 sitios de Estados Unidos, se inscribieron 109 pacientes. En este estudio el tiempo medio de colocación del dispositivo fue de 15 minutos y se encontró que a las 48 horas la relación BDBI disminuía en 0.53, o sea un 33.3% con una P estadísticamente significativa. También mostró que estos pacientes tenían una mejor recuperación de la obstrucción de la arteria pulmonar según el índice de Miller modificado, se había reducido en un 35.9%. Un paciente tuvo dos eventos adversos graves, uno fue una hemorragia retroperitoneal que estaba relacionada con el procedimiento y una trombosis de la vena ilíaca que estaba relacionada con el dispositivo, y otros dos pacientes pues tuvieron epistaxis y un hematoma con anemia. El sistema Índigo fue evaluado con 119 pacientes que tenían riesgo intermedio alto y redujo en un 27% la relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y solamente el 1.7% tuvieron complicaciones mayores asociadas al uso. Otro estudio importante es el FLAIR, que el FLAIR evaluó la seguridad y la eficacia del FlowTriever en embolia pulmonar de riesgo intermedio, 106 pacientes tratados en 18 sitios en Estados Unidos con un tiempo medio de procedimiento de 94 minutos, una estancia media en UCI de 1.5 días, el 41.3% no requirieron UCI. Encontraron que la utilización de este sistema se asociaba con una reducción media de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo a las 48 horas de más o menos un 25.1%. Los eventos adversos graves fueron pocos, 3.8% en total, el 1% correspondieron a una hemorragia importante, el 1% falleció, ese paciente falleció ni siquiera fue por una complicación relacionada per se con el procedimiento, sino que estaba asociado con un cáncer de mama que no se había diagnosticado. En la actualidad hay un registro en curso que se está haciendo en centros europeos y en centros estadounidenses que utilizan FlowTriever, llevan más de 1000 pacientes y han tenido pues unos buenos resultados. Se espera que pueda ser publicado y socializado pronto. Sin embargo, nada es perfecto. Y aunque existen ventajas de estos dispositivos, la evidencia no es de alta calidad. De hecho, los estudios no tienen en su mayoría un punto de comparación, si se dieron cuenta. Es por eso que las guías actualmente recomiendan su uso en tromboembolia pulmonar de alto riesgo que no responde a líquidos, o en tromboembolia de riesgo intermedio alto con deterioro hemodinámico a pesar de la anticoagulación. Esto tiene un nivel de evidencia 2A y un nivel de evidencia C. El manejo de TEP lo podríamos entonces resumir en el diamante de cuidado
y de soporte de la embolia pulmonar. Finalmente, este paciente, debido al riesgo de sangrado, se optó por una tromboaspiración. Se trasladó a hemodinamia, le hicieron una arteriografía y una tromboaspiración con un sistema penumbra. Esto fue bajo sedación con fentanilo. El paciente pues fue sometido durante el procedimiento a sedación con propofol y remifentanilo, porque el paciente se entregó, fue bajo sedación con fentanilo, pero lo cambiaron allá en la sala de hemodinamia, hicieron un abordaje en la vena femoral izquierda, ellos identificaron algunas lesiones trombóticas. Esas lesiones trombóticas fueron a nivel de la arteria pulmonar derecha, de hecho describían obstrucciones a nivel de ramas lobares y también de ramas segmentarias del lóbulo superior, describían una oclusión completa del lóbulo medio y también de una rama segmentaria del lóbulo inferior, y en la arteria pulmonar izquierda describían una obstrucción de rama lobar y segmentarias del lóbulo superior, una oclusión completa en la rama segmentaria del lóbulo inferior. El paciente le fue bien, el paciente ingresó acá con una hemoglobina 8,4, debido a que se iban a aspirar más o menos 400-500 mililitros, pues el paciente fue transfundido con 2 unidades de glóbulos rojos, y aquí vemos pues el procedimiento del paciente. Ya posteriormente el paciente ingresa a la UCI con ventilación controlada por volumen, con una secuencia respiratoria de ventilación mandatoria intermitente y un esquema de ajuste set point. Podemos ver en pantalla los trombos que se extrajeron. El paciente se le coloca un catéter de arteria pulmonar, se encuentran estos valores, hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto se debe básicamente a la reducción mecánica del área de sección transversal del lecho vascular pulmonar que pues es generado por el trombo, además también a la liberación de sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, el tromboxano A2 y la serotonina, etcétera, etcétera, que van a incrementar pues la resistencia vascular pulmonar. Vemos que el paciente tiene francamente una elevación en los valores de la presión de la arteria pulmonar, el valor de la presión en cuña de la arteria pulmonar es limítrofe, el gasto cardíaco es bajo, el índice cardíaco es bajo, menor de 2,2, que es lo que define el choque cardiogénico, tiene un índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo bajo, tenemos un poder cardíaco bajo, un índice de resistencia vascular sistémico elevado y un índice de resistencia vascular pulmonar elevado con una presión venosa central también elevada. Este paciente pues francamente tiene un choque mixto, tiene un componente cardiogénico y un componente de embolia pulmonar, como bien podemos ver acá. Podemos interpretarlo como un choque mixto, un choque que se generó debido precisamente a esta tromboembolia pulmonar y el fenómeno de autoagravamiento. Este fenómeno de autoagravamiento lleva a una falla cardíaca derecha, una falla cardíaca izquierda y un choque cardiogénico. Para este momento el paciente ya había resuelto su choque hemorrágico. Se le pone una infusión de milrinone a razón de 0,375 microgramos kilogramo minuto, pero pues a pesar del soporte inotrópico el paciente continuaba requiriendo doble soporte vasopresor. Acá en este punto se empieza a priorizar la vasopresina sobre la norepinefrina, por lo que explicábamos. No hay receptores tan abundantes de vasopresina en los pulmones, por ende se asocia teóricamente con menor vasoconstricción pulmonar. Resulta que el paciente para el 11 empieza a presentar picos febriles hasta 38,3. Se solicitan 3 hemocultivos. Estos hemocultivos son negativos. El paciente también tiene una leucocitosis. Ya tenía niveles de hemoglobina en margen de normalidad. A nivel hidroelectrolítico empieza a hacer una falla renal, como podemos ver, una creatinina 1,32 con un nitrógeno de 3,1, una hipercalemia. A nivel de la función hepática esta estaba preservada, no tenía como tal anomalías, y a nivel gasométrico pues teníamos una acidosis con un pH de 7,20, una PCO2 de 50, una PO2 de 81, un lactato de 0,9, un bicarbonato de 18, una base exceso de 1,1 con una PAFI de 136, configurando una acidosis mixta, tiene un componente metabólico, el bicarbonato está caído, un componente respiratorio, la PCO2 está elevada, y tenemos también un trastorno de la oxigenación moderado entrando casi a severo. Los gases venosos muestran que teníamos un delta de CO2 de 10, una hipoperfusión, se sospecha de un choque séptico, entonces empezamos a estudiar una fiebre con foco desconocido. Los hemocultivos que se solicitaron son negativos. Para el 14 ya no tienen nuevos picos febriles. Para el 14 encontramos que este paciente tiene los siguientes parámetros hemodinámicos en el catéter. Vemos una mejoría, todavía la presión de la arteria pulmonar es alta, la presión en cuña está elevada, el gasto cardíaco si bien es bajo mejoró, el índice cardíaco ya superó el 2,2, también tenemos que hay en general una mejoría marcada de los índices de resistencia vascular pulmonar. Es por eso que debido a la adecuada evolución clínica del paciente, el 14 se retira el catéter de flotación pulmonar.
En pantalla podemos ver el recorrido que tuvo este paciente hasta el día 20, que se le realiza una fibrobroncoscopia, se diagnostica una neumonía grave. Esa neumonía grave era por una E. coli, una Haemophilus influenza, una Klebsiella pneumoniae, tenía un patrón de resistencia TXM. Esto de hecho llevó a que este paciente recibiera manejo antibiótico que se suspende el 4 de junio. Ya posteriormente, por el trastorno de la oxigenación, el día 21 se empiezan ciclos de pronación y relajación neuromuscular, y para el día 29 se realiza como tal una traqueostomía. El 15 se le tomó un ecodoppler de extremidades inferiores y en efecto tenía una trombosis venosa profunda de características subagudas a nivel de las venas tibiales posteriores en el miembro inferior izquierdo, y tenía una trombosis venosa superficial de características subagudas a nivel de los trayectos venosos varicosos en el tercio medio de la cara posterior de la pierna. El paciente para este momento estaba en un modo controlado por presión, tenía una ventilación mandatoria intermitente tipo 1. Acá vemos la configuración de la ventilación mecánica. Recuerden que por la taxonomía de Chatburo, la ventilación mandatoria intermitente se divide en 4 tipos. Tipo 1, donde todas las respiraciones obligatorias siempre se administran a la frecuencia respiratoria que se estableció. Tipo 2, donde las respiraciones obligatorias pueden suprimirse si la frecuencia respiratoria espontánea que tiene el paciente es mayor que la frecuencia de respiración obligatoria que se establece. Un tipo 3, donde las respiraciones obligatorias se pueden suprimir siempre y cuando la ventilación minuto espontánea sea mayor que los tiempos de frecuencia de respiración obligatoria establecidas. Y tipo 4, donde las respiraciones obligatorias individuales se pueden suprimir por los esfuerzos inspiratorios del paciente. El caso es que luego de que se hace esto, pues el paciente ya tiene unas cifras tensionales superiores a 65, un delta de CO2 de 0, no tiene taquicardia o bradicardia sinusal, tiene una saturación venosa de 62%, tiene un adecuado gasto urinario, tiene un buen llenado capilar. Entonces se suspende la milrinona y se logra el weaning de los vasopresores, se suspende el fentanilo y el midazolam, se pasa a una secuencia respiratoria tipo IMB con el objetivo de facilitar las frecuencias espontáneas y se disminuye la sedación. Se opta por una sedación cooperativa con dexmedetomidina a razón de 0.4 a 1.4 microgramas kilogramo. Desde el 15 hasta el 20 se intenta avanzar en el weaning, pero fracasa. Entonces se toma esta TAC de tórax, se encuentra ese compromiso bronconeumónico de los lóbulos inferiores, especialmente en segmentos basales. Se toma un TAC de tórax, se encuentra que en efecto pues tiene un compromiso bronconeumónico de los lóbulos inferiores, especialmente en segmentos basales. También tenía un compromiso en segmento superior del pulmón derecho, habían algunas áreas de broncograma aéreo, unos nódulos centrolobulares, tenían un patrón de árbol de enajenación, también tenía un aspecto acinar, hay unas opacidades que pueden verse ahí en vidrio esmerilado. También hay un mínimo neumotórax residual apical, se encuentra también una disminución del derrame pleural y pues del hemotórax en relación a las previas. Se toman gases arteriales, tenía una alcalemia metabólica con un trastorno de la oxigenación pues moderado, tenía una anemia grado 2, era una anemia normocítica normocrómica, una leucocitosis a expensas de neutrófilos, una tendencia hacia la trombocitosis, además de una hipernatremia que no tenía pues repercusiones clínicas. Se diagnostica entonces una sepsis. Luego de que se diagnostica la sepsis, se determina iniciar ciclos de pronación. Los ciclos de pronación se empiezan el 21, se realizan en total 4 ciclos de pronación, obteniendo estos gases y esta mejoría de la oxigenación hasta una PAFI de 213. Bueno, luego de que ocurre esto, para el 22 aparecen los resultados de otros hemocultivos que son negativos. El 23 se pide valoración por cirugía de tórax por el derrame pleural derecho. Dice que el paciente no debe ser drenado quirúrgicamente. Para el 24 la leucocitosis venía ya en descenso, pues se suspende la norepinefrina. El 24 ya logramos destetar totalmente el vasopresor y con infectología pues se plantea llevar el antibiótico a 7 días. Se hace un cultivo de lavado broncoalveolar luego de que hagan una fibrobroncoscopia. Esa fibrobroncoscopia además documenta en el panel respiratorio otros hallazgos muy interesantes, como lo fue el hecho de que se lograra documentar la presencia de E. coli, Haemophilus influenza y Klebsiella pneumoniae con patrones de resistencia TXM. Bueno, resulta que finalmente este paciente
Para el 25 se decide, una vez culminados los ciclos de pronación, pues suspender el relajante neuromuscular. Luego ya se suspende el midazolam, se inicia nuevamente dexmedetomidina, el paciente se lleva una toracentesis derecha por radiología intervencionista, la cual no es posible porque había un hemotórax coagulado. El 28 se acaba la terapia antibiótica con meropenem y el 29 se realiza una traqueostomía. Ya para el 30 tomamos un TAC de control, donde se documenta que el paciente sí tiene una neumonía basal derecha. Se identifica un foco consolidativo posterolateral derecho con un broncograma aéreo que estaba relacionado con un proceso neumónico acompañante, tenía unas atelectasias pasivas lineales basales izquierdas, se aprecia un derrame pleural de aspecto libre con un volumen aproximado de 550 cc, que como ustedes pueden ver en esta imagen está en el lado derecho. Nuevamente se valora con infectología dice que sospecha que hay una persistencia del proceso infeccioso y que hay una neumonía basal derecha que podría estar asociada con un empiema. Entonces nuevamente se toman hemocultivos, se hace una nueva fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar y se reinicia el manejo con meropenem. El manejo con meropenem se inicia a razón de 1 gramo cada 8 horas y se extiende para la duración de aproximadamente unos 7 días. El 1 de junio obtenemos los resultados de los hemocultivos, los cuales son negativos. Para el 2 de junio ya tenemos una disminución marcada de los leucocitos, la respuesta inflamatoria del paciente había disminuido. Para el 03 aparece el resultado del cultivo de SOT que se tomó el 30, tenía una Klebsiella pneumoniae con un patrón KPC, pero tenía una prueba de sensibilidad a ceftaximia y bactam adecuada, pero se consideró que esto era una colonización, y al ser una colonización pues finalmente se decide suspender el tratamiento el 4 y el paciente evoluciona clínicamente bien. Ya para el 5 de junio se desmonta de la ventilación mecánica, el paciente se le logra ocluir adecuadamente la traqueostomía, se traslada a una unidad de menor complejidad donde ya continúa con el proceso pues de rehabilitación integral con terapia física, respiratoria, psicológica y de nutrición. Ya luego de superar la enfermedad queda la cuestión de la anticoagulación al egreso, y esta anticoagulación se divide en 3 fases, siendo la inicial los primeros 5 a 21 días, y esto incluye la anticoagulación hospitalaria, el tratamiento primario, que es de 3 a 6 meses, el tratamiento prolongado de la prevención secundaria, que es más de 6 meses. La anticoagulación inicial pues se puede utilizar fondaparin, heparina fraccionada, heparina bajo peso molecular, antagonistas de la vitamina K, Pixaban, que la Pixaban se utiliza a razón de 10 miligramos cada 12 horas en los primeros 7 días, o Rivaroxaban, que se utiliza a razón de 15 miligramos cada 12 horas en los primeros 21 días. El dabigatran y el edoxaban requieren 5 días previos de manejo con heparina bajo peso molecular. Ya luego sigue la etapa de tratamiento primario, que se da durante 3 meses a 6 meses, dependiendo si es el primer episodio de TEP o no, y se puede utilizar Rivaroxaban a razón de 10 a 20 miligramos día, esto basado en el estudio Einstein Choice que se publicó en el año 2017 en el New England Journal of Medicine con 3.396 pacientes, o Apixaban a razón de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas, que esto pues se documentó en el Amplified Stent del año 2013 del New England Journal of Medicine con 2.486 pacientes. Ya luego sigue el tratamiento secundario, que el tratamiento secundario es el que va más allá de los 6 meses, que esto se da para pacientes que tienen algunas condiciones especiales como un TEP recurrente, una trombosis venosa profunda, un diagnóstico pues de fibrilación auricular, o pacientes que tengan cáncer. Ya para finalizar, pues este caso clínico es un caso clínico muy interesante, decidimos enviarlo al Journal of Cardiology Cases. El objetivo pues sería que lo podamos publicar pronto, ¿cierto? Finalmente, los mensajes para llevar a casa son que el paciente en choque puede comportarse en patrones de choque hemodinámico mixto o virar entre distintos tipos de choque. El manejo del paciente críticamente enfermo requiere una interpretación dinámica y un razonamiento fisiopatológico que evalúe los riesgos y beneficios de las intervenciones. No todos los pacientes se manejan igual, algunos se van a beneficiar de trombectomías, como es el caso, y el manejo multidisciplinario, la monitoría hemodinámica, el manejo respiratorio, pues va a permitir que optimicemos el manejo en el enfermo crítico. Muchas gracias.